Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 10. Capítulo 51. La bóveda posterior estaba maldita, al igual que la primera. Aquel que aterroriza a los muertos. Ella reside en la etapa de plenitud. Protegido por el aceite de la venganza verde. Si quieres demostrar la recompensa. Cumplidos que debes apreciar. ¿Pero estás preparado? No será nada fácil. Los caminos que recorremos esconden demonios bajo sus pies. ¿Estás preparado para afrontar lo que yace debajo? Quinn tarareaba, mareado, mirando el rompecabezas a su izquierda y el libro de aritmancia de tercer año de Hogwarts a su derecha. Fue pura coincidencia, pero mientras hacía su tarea de aritmancia en clase, notó algo escrito en el libro. Se trataba del simbolismo del número 6, según la aritmancia, el número 6 era el número de la plenitud. Además, era un número perfecto, y un número perfecto era una rareza. Un número perfecto se obtenía sumando todos sus divisores, sin incluir el número mismo, y dando como resultado ese mismo número. Los divisores de 6 son 1, 2 y 3. Suma de divisores igual a 1 más 2 más 3 igual a 6. Euclides, el maestro de la aritmancia griega antigua, descubrió los primeros 4 números perfectos, 6, 28, 496 y 8128. Al ver que Hogwarts no tenía pisos con números de 2 dígitos, y relacionando esto con el último acertijo del fraile, Quinn estaba seguro de que el significado de esa etapa era el piso. La etapa final fue el 6º piso de Hogwarts. No quiero pasarme todo el piso buscando solo para encontrar la entrada, gruñó Quinn. Deslizó el papel con la adivinanza hacia adelante y la releyó. La vez anterior, el acertijo contenía información mínima sobre la caja fuerte en sí, y era más bien una introducción a las cajas fuertes malditas en general, pero esta vez, todo el rompecabezas se centraba en la segunda caja fuerte. ¿Qué significa entonces el aceite de venganza verde? Sentado en su despacho, Quinn tamborileaba con la mano sobre el escritorio, echando un vistazo a la habitación, pensando en el texto. El tic-tac del reloj se oía claramente en el silencio de la habitación. Los golpecitos sobre la mesa se volvieron rítmicos mientras él marcaba una melodía. Poco a poco, sus 5 dedos y la palma de su mano entraron en acción, ejecutando una melodía de claqué con los dedos golpeando la mesa. Su cabeza comenzó a moverse al compás de la música. ¡Bofetada! El sonido de Quinn golpeándose la frente con la otra mano resonó en el silencio de la habitación. ¿Qué estás haciendo, hombre?, lo regañó Quinn. Se levantó de la silla y comenzó a pasearse de un lado a otro de la habitación, tratando de encontrar una solución. Pasó el tiempo mientras Quinn intentaba todo tipo de cosas, como ponerse de manos, tumbarse en el suelo, sentarse en posición de loto con los ojos cerrados y cualquier otra cosa que pudiera funcionar, pero nada funcionó. Tras un tiempo indeterminado, Quinn se fijó en un cuadro sin poderes mágicos en la pared de su oficina. No se movía por hechizos ni realizaba ningún tipo de magia, pero a Quinn le gustó por su sencillez y su paleta de colores minimalista. Los colores son increíbles, dijo Quinn, con los ojos reflejando los colores de la pintura al óleo. Quinn ladeó la cabeza y repasó sus pensamientos. Un momento. Giró la cabeza hacia la página de acertijos que tenía sobre el escritorio y luego hacia el cuadro de la pared. Repitió la pregunta 2 veces antes de decir. Óleo. Pintura. Pintura al óleo. Retrato. Retrato mágico. Fraile, eres un monje guapo y gordo. Desde el principio de la frase, la voz de Quinn se elevó con cada palabra hasta que llegó a la conclusión final, y todos los hechos encajaron. Quinn no esperó ni un segundo antes de ponerse la túnica de Hogwarts, y al hacerlo, su escritorio se ordenó solo y la página del acertijo voló hasta su mano. Guardó la página en el bolsillo y habló consigo mismo mientras salía de la oficina. Ah, sí, ahora lo entiendo. No tiene sentido volverse loco si no puedes divertirte un poco. Cambio de escena. Como todos los pisos del castillo de Hogwarts, el 6º piso era vasto e imponente. Repleto de pasillos y recovecos, con habitaciones que llevaban cientos de años cerradas porque el castillo era tan grande que sus habitantes nunca necesitaron todas esas habitaciones adicionales. Los fantasmas y los retratos eran un elemento encantador de Hogwarts. Su naturaleza mágica atraía a los fantasmas, que se aferraban al castillo, mientras que el tiempo que la gente pasaba en el castillo de Hogwarts, estando aún con vida, era tan significativo que les gustaba enviar sus retratos a la escuela. Hasta el día de hoy, muchas personas fallecidas han enviado sus retratos a Hogwarts. Tal vez haga lo mismo cuando sea viejo, esté enfermo y muerto, pensó Quinn mientras corría hacia el 6º piso. Llegó al suelo y se dirigió al primer retrato que vio. ¿Cómo te llamas? El hombre del retrato miró a Quinn antes de rascarse el bigote mientras se presentaba. Me llamo Tatum Blacksley, los bigotes son lo mío. Quinn lo interrumpió y dijo, ¿la finca Tate? No, eso ni siquiera se acerca a una venganza ecológica. Miró el siguiente retrato, ¿y tú? La señora Eva Ornee. Quinn negó con la cabeza, desde la fortaleza, eso tampoco encaja. Quinn se acercó a cada retrato, uno por uno, y preguntó los nombres de sus autores. Intentó relacionarlos con la venganza verde, pero no encontró ninguna coincidencia. Se detuvo después de unas cuantas docenas de retratos y refunfuñó, vale, esto está tardando demasiado. Tenemos que acelerar el proceso. Respiró hondo, reunió su magia e inició el hechizo que quería usar. Quinn abrió la boca y habló, pero no salió ningún sonido. Pero por cada retrato que veían, oían la misma frase. Todos, díganme sus nombres. Todos los retratistas que podían ver a Quinn oyeron la frase y comenzaron a acercarse, moviéndose entre los cuadros. Algunos retratistas que estaban lejos de Quinn también se acercaron para ver qué sucedía. Y muchos retratistas espiaban a Quinn desde los marcos de los cuadros en las paredes. Quinn se encogió de hombros y asintió, sorprendida por la cantidad. Vale, un poco más de lo que esperaba, pero ¿por qué no? Pueden decir sus nombres juntos, al mismo tiempo.
Cerró los ojos y se concentró, sumergiéndose en su magia, canalizándola para activar la oclumancia que había desarrollado a lo largo de los años. Su mente bullía de actividad, y entonces llegó. Los retratos eran copias exactas de sus modelos mientras se pintaban, lo que significaba que también tenían personalidad. Los modelos comenzaban diciendo sus nombres, algunos iban al frente, otros seguían al primer grupo, mientras que otros se quedaban atrás antes de hablar. Una cacofonía de nombres abrumó a Kim mientras analizaba cada uno de los nombres que le daban. Bonifacio Tegula. Eustorgio Nerva. Rodacha Nolani. Amara Nerón. Sion Genis. Adela Dresner. Rabanus Lentinus. Eardwolf Frie. Madison Ecclestone. Sidonius Dorsus. Rosgitserland. Cineros Arlove. Eustorgio Nerva. Vindictus Viridian. Hildebrand Forsberg. Kim visualizaba mentalmente cada nombre y apellido, analizando su significado según su idioma y cultura de origen. Cada nombre aparecía ante la imagen mental de Kim y se transformaba inmediatamente en su significado más cercano. Luego, Kim pasaba la mano sobre él, el nombre desaparecía y el proceso se repetía con un nuevo nombre. Significados celtas, romanos, germánicos y del inglés antiguo flotaban en su mente. Docenas y docenas de palabras pasaban por su cabeza a una velocidad, facilitada por una oclumancia, que era notable para alguien de la edad de Kim. Un momento. Y gritó Kim. Movió la mano de la izquierda a la derecha, y dos palabras le vinieron a la mente. Vindictus Viridian. Vindictus deriva del latín vindicta, que significa venganza, y el apellido Viridian, del latín viridis, que significa verde. Venganza y verde flotaban en la mente de Kim, y cambió las palabras para obtener. Venganza verde, susurró, abriendo lentamente los ojos. La encontré. Observó a la multitud de personas representadas y preguntó, ¿quién de vosotros es Vindictus Viridian? Una mujer se puso al frente del grupo, y Kim se quedó desconcertado, ¿eres Vindictus Viridian? Pensaba que era un nombre de hombre. La señora negó con la cabeza y dijo, no, el señor Viridian se fue. No le gustan los lugares ruidosos, así que cuando dijimos todos los nombres, se fue porque se puso demasiado ruidoso. Kim chasqueó la lengua y preguntó, ¿dónde puedo encontrarlo entonces? Otro retrato hablaba del rebaño, ese sí, no lo sabemos. Al señor Viridian no le gusta, dice que solo atrae más ruido. Kim miró a toda la manada de niños que lo observaban fijamente y preguntó, ¿alguien más quiere hablar? Nadie dijo nada, solo movían los pies pintados. Kim se sorprendió y pensó que Vindictus Viridian podría ser un hombre importante. Muy bien, señoras y señores, han sido de gran ayuda. Pueden irse y volver a sus vidas, digo, a sus marcos de fotos. Los retratos no estaban vivos, así que decirles que siguieran con sus vidas era un error. Lo siento, dijo Kim antes de alejarse hacia un lugar sin retratos. Se apoyó contra la pared, cruzó los brazos y se puso a pensar. Veamos, ¿quién es Vindictus Viridian? Quería comprobar si le venía a la mente a alguien con ese nombre. Una mirada distante apareció en sus ojos mientras Kim se adentraba en su mente y comenzaba a buscar cualquier cosa que mencionara a Vindictus Viridian. Tras 1 o 2 minutos, Kim finalmente encontró una mención del nombre en su memoria y se sorprendió al ver que Kim sabía mucho sobre Vindictus Viridian. El profesor Vindictus Viridian, maestro de pociones, autor y director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería a principios del siglo XVIII. Ahora entiendo por qué los retratos no querían hablar de él. Durante su vida, publicó un famoso libro sobre pequeños y misteriosos amuletos conocido como Maldiciones y Contramaldiciones. Embruja a tus amigos y confunde a tus enemigos con la venganza definitiva. Un libro que seguía siendo muy popular entre los alumnos de Hogwarts y que gran parte del alumnado podía encontrar. En otras palabras, seguía siendo un autor de gran éxito siglos después de su muerte. La mirada de Kim volvió a centrarse en ella mientras se apartaba de la pared y exhalaba. Estará en el 6º piso. No será difícil encontrarlo. Cambio de escena. Maldita sea, fue difícil encontrarte, exclamó Kim mientras miraba el retrato de Vindictus Viridian. Tuvo que examinar todos los marcos de los retratos y, por una serie de circunstancias extraordinarias, el de Vindictus Viridian fue el último que encontró. Vindictus Viridian levantó la vista del libro que estaba leyendo y miró fijamente a Kim. Tú eres el chico que preguntaba por los nombres. ¿Por qué viniste a buscarme, niño? Kim miró el marco del retrato, que cubría toda la puerta de la habitación, y dijo, quiero entrar ahí. El retrato de Vindictus Viridian colgaba en la sala de recompensas, una habitación secreta del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería donde se registraban los logros de los alumnos. Era diferente de la sala de trofeos del 3er piso. Kim desconocía la diferencia, pero no le importaba. Oh vaya, el fraile sí que lo había pensado, ¿verdad? Si yo hubiera pensado en la siguiente parte del acertijo, no habría perdido tanto tiempo buscándola, pensó Kim. La siguiente parte del rompecabezas tenía que ver con recompensas y distinciones. Si Kim lograba resolverlo, existía la posibilidad de que no tuviera que pasar tanto tiempo vagando. No, no pueden. Los estudiantes no tienen permitido entrar, decía el retrato del antiguo director. ¿Por qué? Porque lo digo yo, dijo Vindictus mientras volvía a leer su libro. Kim entrecerró los ojos antes de preguntar, ¿es porque hay una regla que prohíbe entrar en la habitación, o es simplemente porque no quieres abrir la puerta? La última, respondió Vindictus, sin mirar a Kim ni leer su libro. Está bien, si así es como quieres jugar. Kim se apartó del retrato y caminó hacia un lugar donde un Vindictus no pudiera verlo y derrotó a Recon. Veamos si sigues tan convencido después de esto. Miró el mapa y encontró lo que le ayudaría a encontrar a Vindictus. Cerró el recon y volvió al retrato. Portrait Vindictus suspiró mientras miraba a Kim. Muchacho, te lo repito, no lo vas a entender. Suma Premium. Portrait Vindictus permaneció inmóvil en su silla y se volvió hacia Kim. ¿Qué dijiste? Suma Premium. Ahora, ábrela. Déjame pasar. Revela el tesoro.
Y quítate de mi camino, abuelo, dijo Kim con una sonrisa irónica. Había leído la contraseña de la sala de recompensas en Recon y ahora se la restregaba en la cara a Vindictus. Portrait Vindictus no dijo ni una palabra cuando se abrió la puerta de la sala de recompensas, pero se quedó mirando a Kim todo el tiempo. Kim observó al exdirector mientras este caminaba con pasos vacilantes hacia la sala de recompensas. El interior de la sala de premios no estaba repleto de trofeos ni galardones, sino de estantes y estantes llenos de carpetas de cuero negro, con nombres escritos en dorado en los lomos. Debido a su paranoia, no tocó nada en esa habitación y simplemente caminó lentamente para explorarla. No quería hacer nada inapropiado allí. Kim no tenía intención de repetir lo sucedido el año pasado. Tras una espera exasperante, Kim finalmente concluyó que podía caminar con normalidad por esa habitación sin activar ninguna trampa mortal. Uf, qué estrés, suspiró Kim. Finalmente, relajó su cuerpo tenso y miró a su alrededor. No había nada especial, solo estantes llenos de carpetas de cuero negro y nada más. Lo primero que hizo fue lanzar un montón de hechizos de detección sobre una de las carpetas negras para comprobar si era seguro cogerlas, y el resultado fue que no había nada en las carpetas excepto hechizos de preservación. Kim cogió la carpeta y la abrió para leer. Dentro había montones de pergaminos que contaban la historia de una estudiante llamada Paige Vitorpe. Fue estudiante hace unos 300 años y, durante su estancia en Hogwarts, fue nombrada prefecta en su 5º año y continuó su camino hasta convertirse en jefa de prefectas en su 7º año. Fue la alumna con mejores notas en sus exámenes en aquel entonces, y esto se reflejaba en las boletas de calificaciones adjuntas a la carpeta. Paige Vitorpe no solo era buena en sus estudios, también destacaba en los deportes y formó parte del equipo de Quidditch de Slytherin desde su 4º hasta su 6º año. En resumen, Paige Vitorpe, de Slytherin, era un estudiante ejemplar. Kim tomó otra carpeta y vio información similar sobre otro estudiante, y luego sobre otro, y otro más. Examinó 5 de estas carpetas, y cada una contenía información sobre algún alumno destacado de la clase o algo parecido, alguien que había brillado en Hogwarts de una u otra manera. ¿Tengo que leer todos estos archivadores?, preguntó Kim, recordando la frase de la adivinanza. Si quieres demostrar la recompensa. Los halagos que debes apreciar. Esto hizo que Kim pensara que debía apreciar los elogios escritos en las carpetas. Estas carpetas mostraban los expedientes académicos de los estudiantes más brillantes de Hogwarts, y allí se exhibían sus reconocimientos. Kim miró los cientos, quizás miles, de carpetas y le daba miedo leer tanto material. Le gustaba leer, pero solo si ampliaba sus conocimientos o si disfrutaba de la lectura. Acababa de leer esas 5 carpetas y Kim estaba seguro de que se aburriría enseguida. Voy a echar otro vistazo a la habitación. Necesito comprobar si he olvidado algo, dijo Kim, esperando no haberlo hecho. No quería leer todo lo que había en la habitación. Cambio de escena. Llegó octubre, extendiendo un frío húmedo por los jardines y el castillo. Una repentina oleada de resfriados entre el personal y los estudiantes mantuvo ocupada a la señora Pomfrey, la matrona. Su poción revitalizante surtió efecto al instante, aunque quienes la bebieron sufrían de ardor de oídos durante varias horas. Kim también había pasado tiempo en la enfermería, preparando pociones revitalizantes para las estaciones cambiantes y ayudando a la enfermera jefe con la carga de pociones. A cambio, ella respondía a todas sus preguntas relacionadas con la curación. Un intercambio beneficioso para ambas partes. En cuanto a la caja fuerte de objetos secundarios, Kim no tuvo mucha suerte encontrando nada en la habitación. Así que no le quedó más remedio que leer las carpetas. Pasó mucho tiempo en la sala de recompensas leyendo sobre muchos estudiantes. Resulta que el salón de las recompensas estaba reservado para los mejores estudiantes de Hogwarts, y cada año los profesores se reunían para decidir quiénes serían admitidos en el salón de las recompensas. Estas carpetas contenían todos los detalles relevantes sobre los estudiantes y los comentarios de los profesores sobre ellos. También incluían cartas de recomendación impresionantes y certificados de idoneidad del profesorado, en caso de que los estudiantes los necesitaran. Kim estaba seguro de que si algún estudiante tuviera una de esas carpetas, no necesitaría un currículum para empezar su carrera. Simplemente podrían llevar una de esas carpetas a una agencia de reclutamiento y le echarían un vistazo rápido. Pero a pesar de esto, a Kim seguía sin gustarle leerlos, aunque no tenía otra opción. Simplemente leía los cuadernos negros y practicaba magia mientras los leía. El retrato Vindictus intentó cambiar las contraseñas, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que, con Recon, ninguna habitación de Hogwarts estaba cerrada para Kim. Claro que, excepto la Cámara de los Secretos, que se abría con Parseltongue. Hablando de la cámara secreta, mientras Kim estaba absorto en la lectura de las carpetas negras, pasó octubre y llegó Halloween. Y Halloween en Hogwarts, con el destino de Potter siempre entrelazado, estaba repleto de acontecimientos. Capítulo 52. La cena de Halloween siempre ha sido especial en Hogwarts. El gran salón estaba decorado por completo con una espeluznante temática de Halloween. Calabazas flotaban desde el techo y murciélagos tenebrosos volaban por el oscuro y encantado cielo. La iluminación del vestíbulo principal también estaba atenuada, lo que le daba un ambiente diferente al habitual. Resultaba extrañamente estimulante ver cómo un lugar que veías todos los días cambiaba un poco. Las copas tenían grabados de calabazas y la comida se servía en calderos en lugar de los utensilios habituales. Como cada año, Kim se puso su sombrero puntiagudo para la ocasión y un broche en la solapa con una calabaza y un murciélago en su túnica. Era su manera de celebrar. Además, utilizó sus reservas de chocolate y las repartió entre todos los Ravenclaw con los que se encontró en la sala común de Ravenclaw. Sin que él lo supiera, lo apodaron Chocolate West por los chocolates que repartía. Para colmo, sacaba chocolates al azar y los distribuía entre la gente incluso antes de Halloween. Kim se limpió las manos y las comisuras de los labios antes de volverse hacia Eddie y sonreír. ¿Qué clase de dulces de Halloween nunca llegan justo a tiempo para la fiesta? Eddie reflexionó sobre la pregunta por un momento antes de encogerse de hombros. No lo sé. ¿Cuál es? Tarde de chocolate, rió Kim. Eddie lo miró con expresión inexpresiva y dijo, eso no tuvo gracia.
Kim frunció los labios y asintió. Ya lo sé, aquí está. Le puso algo en la mano a Eddie. Eddie miró su mano, esperando ver el chocolate de siempre, pero no era chocolate. ¿Un bastón de caramelo? Preguntó Eddie, arqueando las cejas. Kim esbozó una sonrisa torcida y superficial y rió entre dientes. El chocolate llega tarde. Eddie se quedó boquiabierto, mirando a Kim con la boca abierta. Cerró la boca antes de preguntar, ¿planeaste esto? No, se me acaba de ocurrir. Y dijo Kim sonriendo, agitando las manos alrededor de su cabeza. Genial, ¿verdad? No, no lo fue, dijo Eddie, con una expresión de total desacuerdo en el rostro. Los dos amigos se levantaron de sus asientos y comenzaron a caminar hacia la salida. Kim rodeó con el brazo el hombro de Eddie y le dio un suave codazo en la mejilla. Vamos, admite que te pillé. No, no sucedió. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Kim y Eddie caminaban juntos entre la multitud de estudiantes que se dirigían a la sala común. Él los acompañaría hasta el quinto piso y luego se separaría de ellos para ir a la sala de los menesteres. Pero entonces la multitud de estudiantes aminoró el paso hasta que todos se detuvieron y guardaron silencio. Un murmullo se extendió entre los estudiantes, y entonces todos oyeron algo que le heló la sangre a Kim. Enemigos del heredero, tengan cuidado. Ustedes serán los siguientes, sangre sucia. Kim se quedó paralizado al oír la voz familiar de Draco Malfoy. La reconoció de todas las veces que había discutido con Harry Potter en el gran comedor. Eddie sintió como el brazo de Kim se deslizaba de su hombro y vio como su amigo se alejaba de él y caminaba hacia el frente de la multitud. Oye, ¿a dónde vas? Le gritó Eddie a Kim, pero no obtuvo respuesta de su compañero de cuarto. Kim no oyó a Eddie mientras se abría paso entre la multitud hacia la parte delantera del tráfico. Sus dedos se crispaban de vez en cuando, y varios estudiantes sintieron tirones en la ropa, que los empujaron ligeramente hacia un lado mientras Kim usaba magia para despejar el camino. Kim finalmente llegó al frente de la multitud y vio la escena sobre la que había leído y que había visto en la adaptación cinematográfica de los libros. En la pared entre dos ventanas, unas palabras de 30 centímetros de altura brillaban a la luz de las antorchas encendidas. No eran palabras cualquiera, sino palabras escritas en rojo sangre, y las marcas de goteo sin duda acentuaban la gravedad del texto. La cámara de los secretos ha sido abierta. Enemigos del heredero, cuidado. Apartó la mirada de aquellas palabras sangrientas y vio a la señora Norris, la gata del cuidador, colgando de la cola del soporte de la antorcha. Estaba rígida como una tabla, con los ojos muy abiertos y fijos. Está muerta, pensó Kim, e inmediatamente bajó la mirada y vio un charco de agua. Vale, hay posibilidades de que esté vivo. Los acontecimientos coincidieron exactamente con el canon, así que existía la posibilidad de que la señora Norris estuviera viva y simplemente petrificada. Kim finalmente comprendió lo que sucedía a su alrededor. El murmullo, el alboroto y el ruido cesaron de repente cuando la gente que iba delante divisó al gato ahorcado. Harry, Ron, Era y Hermione se quedaron solos en medio del pasillo mientras el silencio se instalaba entre la multitud de estudiantes que se apresuraban a ver la sangrienta escena. Atraído, sin duda, por el grito de Malfoy, Argus Filch se abrió paso entre la multitud. Entonces vio a la señora Norris y retrocedió, cubriéndose el rostro con horror. «Mi gato. Mi gato». ¿Qué le pasó a la señora Norris?, le gritó a Harry, con los ojos rojos y la mirada desorbitada. «Tú», gritó. «Tú asesinaste a mi gata. Tú la mataste. Te voy a matar. Voy a...» Argos. Quien observó cómo Dumbledore entraba en escena, seguido por los profesores. En cuestión de segundos, pasó junto al cuarteto dorado y separó a la señora Norris de la cesta de antorchas. Resolvió la situación con rapidez e inmediatamente pidió a Filch y al cuarteto dorado que lo acompañaran a su oficina, y Lockhart ofreció la suya porque era la más cercana. La multitud silenciosa se apartó para dejarles pasar. Lockhart, con aspecto animado y decidido, corrió tras Dumbledore, al igual que los profesores McGonagall, Lily Potter y Snape. Quien se sintió aliviado al ver que los acontecimientos se desarrollaban según la cronología de la historia. Esto le dio una sensación de control y tranquilidad, ya que el diario Horrocrux se encontraba en el castillo y no fuera de Hogwarts. Lo que significaba que había muchas probabilidades de que el basilisco muriera a manos de Harry Potter ese año. Pero Kim no sabía que su alivio sería contraproducente, porque, sin que él lo supiera, alguien había visto su alivio, alguien que no se había llevado una buena impresión de él. A Ivy Potter, la princesa Potter, integrante del Cuarteto Dorado, divisó la figura de Kim al frente de la multitud. Algo le llamó la atención, y al mirar, vio una expresión de reconocimiento en los ojos de Kim mientras observaba la sangrienta escena. Sus ojos se abrieron de par en par al ver alivio y algo más en la expresión de Kim mientras él miraba fijamente las palabras en la pared y el gato que colgaba allí. Una punzada de inquietud se apoderó de su corazón al ver que él no mostraba la misma expresión de asombro y consternación que los demás a su alrededor. Ivy siguió mirándolo de reojo con sus grandes ojos verdes mientras su madre los alejaba de la multitud. Sin que Kim lo supiera, su odiada novia volvió a atacar. El destino había puesto una crisis inminente en la mente de Kim, y él no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Cambio de escena. Saber que el basilisco estaba activo en Hogwarts era algo positivo y negativo a la vez. Lo positivo fue que el curso de los acontecimientos se mantuvo fiel a la trama original. Kim no tuvo que preocuparse de que la historia se desmoronara y de que el basilisco causara estragos más adelante. La desventaja de que el diario Horrocrux estuviera en Hogwarts era a corto plazo. No todo era color de rosa cuando vivías en el mismo edificio que la serpiente más letal del mundo, una que podía matarte con una sola mirada. Para sentir un momento de seguridad, Kim fue a la sala de los menesteres a pensar en algo. No podía pensar con claridad sobre cómo lidiar con el basilisco. La prioridad de Kim era mantenerse alejado de la serpiente y asegurarse de que nunca lo encontrara. No se hacía ilusiones sobre enfrentarse al basilisco.
Si fuera ciego, entonces correría el riesgo, pensó Kim, dando golpecitos al brazo de la silla que había solicitado en la sala de los menesteres. En Hogwarts había dos lugares donde estaba a salvo del basilisco. El primero era donde estaba sentado y el segundo, la bóveda de hielo. A las serpientes no les gustaba el frío, y el basilisco no era la excepción. Si Kim se convirtiera en un intruso en la bóveda de hielo, estaría a salvo del basilisco, ya que evitaría el clima gélido de la bóveda. Y ni siquiera Voldemort podrá ordenar al basilisco que entre ahí. No sé quién es la desafortunada víctima del diario Horrocrux. Eso ya es un problema, reflexionó Kim. Si Ginny Weasley fuera la portadora del Horrocrux, le habría robado el diario y lo habría arrojado a la habitación de los objetos perdidos. Pero había una parte de la mente de Kim a la que no le importaba el basilisco, y eso se debía a su estatus de linaje. Kim provenía de una familia de sangre pura, y el joven Tom Riddle estaba obsesionado con su linaje Slytherin. Slytherin no quería estudiantes de ascendencia no mágica o mixta en Hogwarts, y el joven Tom Riddle adoptó esta mentalidad sin reservas. Quería librar a Hogwarts de los magos de primera generación, nacidos de muggles. Todas sus víctimas eran nacidas de muggles, excepto Penélope Clearwater, que fue un daño colateral, una víctima no prevista. Kim era un mago de sangre pura, así que una parte de su mente creía que estaba a salvo. Que el basilisco controlado no lo atacaría. La única vez en su vida que su condición de mago de sangre pura le sería de ayuda. El hecho de ser de sangre pura le beneficiaría en esta situación. No creía en la propaganda de la pureza de sangre. ¿Por qué habría de creer? No le servía de nada con la magia. Su esfuerzo era lo que le permitía progresar en sus habilidades mágicas. La pureza de sangre no tenía nada que ver. Pero ahora, allí estaba él, preguntándose si esa pureza de sangre lo salvaría del peligro mortal. Una forma de pensar arcaica que condujo a anomalías genéticas, degradación genética, la posibilidad del declive de la magia y el nacimiento de los esquís. Eso no le gustaba nada. No le parecía correcto que esa doctrina intrínsecamente corrupta pudiera ayudarle. Kim simplemente se quedó sentado en su silla, mirando al suelo, absorto en sus pensamientos sobre el futuro. Cambio de escena. Señor Veridian, ¿cómo está? Espero que esté teniendo un día tranquilo, dijo Kim mientras se ponía un par de guantes en la cabeza. Portrait Vindictus miró a Kim, pero no abrió la boca para emitir ni un solo sonido de saludo. Kim esperó a que respondiera, pero como de costumbre, el retrato no le hizo gracia, así que continuó. Bien, por favor, abre, necesito entrar. Contraseña, exigió Portrait Vindictus. Kim suspiró y se puso las manos en las caderas antes de preguntar. Sabes, si no me hubieras pedido la contraseña todos los días, habríamos sido buenos amigos. Contraseña. Kim chasqueó la lengua y dijo, Inmortalis. La puerta se abrió sin que nadie respondiera con una sola palabra, y Kim entró, no sin antes decir, hasta pronto, señor Viridian. El interior de la sala de recompensa seguía siendo tan monótono como siempre, con carpetas negras apiladas en los estantes. Orbes de luz se manifestaron alrededor de Kim, proporcionándole la iluminación suficiente para orientarse y leer. Bien, es hora de otra sesión de lectura de expedientes académicos de personas al azar, dijo Kim. Retomó la tarea donde la había dejado ayer. Como un maldito obrero manual. Kim se sentó en el suelo y comenzó a leer. Mientras leía, una pequeña imagen holográfica de la carpeta apareció frente a ella, suspendida en el aire. La carpeta holográfica se abrió y era una copia exacta de la carpeta que Kim sostenía en sus manos. Cuando miró un pergamino, apareció una imagen holográfica del mismo en la carpeta holográfica. Si observabas detenidamente el pergamino holográfico, verías palabras apareciendo en él. Si retrocedieras y miraras a Kim y la carpeta que sostenía en la mano, notarías que las palabras del pergamino holográfico eran las mismas que Kim estaba leyendo. Mientras Kim leía, las palabras aparecían en la imagen holográfica del pergamino. Kim no quería perder el tiempo simplemente leyendo, así que creó un ejercicio práctico para aprovechar mejor su tiempo. El objetivo era perfeccionar la magia de la ilusión. Una ilusión era una distorsión de los sentidos que revelaba cómo la mente normalmente organiza e interpreta los estímulos sensoriales. Al interrumpir y manipular la información sensorial que llega al cerebro, una ilusión mágica podía alterar la percepción de la realidad. En ese momento, Kim estaba practicando magia de ilusión sobre sí mismo. Estaba alterando sus propios sentidos para experimentar las ilusiones. Era la mejor manera de practicar magia de ilusión. Si comprendía cómo su mente interpretaba los estímulos sensoriales, entonces comprendería todas las mentes existentes. Existían 6 percepciones sensoriales básicas: la vista, visual, el olfato, olfativo, el tacto, táctil, el oído, auditivo, el gusto, gustativo, y la magia, extrasensorial. En ese momento, estaba trabajando en el sentido de la vista o la percepción visual. Estaba investigando cómo el ojo interpretaba la luz y estaba engañando a sus propios ojos para que creyeran que había un holograma del libro que estaba leyendo. Utilizando la carpeta, modificaba la ilusión cada segundo, añadiendo palabras a los pergaminos. Era una práctica excelente, ya que creaba ilusiones dinámicas. La única limitación de la magia de la ilusión era la imaginación y el conocimiento del ilusionista. Si se quería conjurar una ilusión de fuego, era necesario conocer las características físicas del fuego, cómo se movían las llamas, el calor que producía, su color, la luz que proyectaba y todo aquello que hacía que la ilusión de fuego resultara creíble. Las ilusiones funcionaban mejor cuando la víctima creía que la ilusión era real. Esto facilitaba el trabajo del ilusionista, ya que la víctima se estaba cavando su propia tumba, y el ilusionista solo le daba un pequeño empujón. En la silenciosa habitación, el único sonido era el de las páginas al pasar. Kim seguía leyendo las carpetas de los alumnos, sentado en el suelo, y las carpetas parecían flotar hasta sus manos, mientras que las que leía volvían a su sitio en los estantes. Tras revisar 2 docenas de carpetas, Kim se levantó del suelo para estirarse. Caminó hasta el estante donde se encontraba la carpeta que sostenía. Llegó a la sección de la sala de recompensas que contenía los expedientes de los estudiantes de la época en que Hogwarts tenía menos de un siglo de antigüedad. Tanto los estantes como los archivadores eran antiquísimos, a pesar de los encantamientos de conservación que los protegían.
Con un suspiro, Kim buscó un espacio vacío en el estante para guardar la carpeta. Ah, eso es, dijo Kim, acercándose al lugar vacío y a punto de guardar la carpeta cuando notó algo extraño. Había una especie de grabado en el estante de madera que era visible porque no había archivadores que lo cubrieran. No lo había notado antes porque había usado magia para atraer los archivadores a su lugar en el suelo. Kim volvió a colocar la carpeta en su sitio y dio un paso atrás. Con un movimiento de su magia, toda la hilera de carpetas flotó fuera del estante y se deslizó por encima de su cabeza. El polvo del estante vacío se disipó y pequeños destellos de luz parecieron iluminarlo. Kim se acercó para verlo mejor y observó que toda la tabla de madera estaba grabada. Recordó algo y se percató de que la parte superior del estante también tenía grabados con símbolos. De acuerdo, respondió Kim, memorizando los símbolos de la pizarra antes de volver a colocar las carpetas en el soporte. Se centró en todo el estante de varias filas y retiró todas las carpetas de arriba a abajo. Y, para su sorpresa, todo el estante estaba cubierto de símbolos. Se rió al darse cuenta, ahora sí que hablamos. Kim miró de izquierda a derecha y vio que los diseños de las estanterías en esa sección eran idénticos. Había ignorado este detalle, sin considerarlo relevante, pero ahora le servía como punto de partida. Corrió a un rincón de la sección de estanterías y sacó filas enteras de carpetas para memorizar los símbolos de las tablas de madera. Repitió el proceso en cada fila de carpetas y en cada estante de la sección. A Kim le llevó un tiempo memorizar cada rectángulo de símbolos. No pertenecen a una lengua tradicional, observó Kim, paseándose de un lado a otro de la habitación, reflexionando sobre los símbolos que veía. De repente, se detuvo y exclamó, no estaban terminados. Miró a su alrededor y decidió que era hora de salir de la habitación por ese día. Tengo que trabajar en esto, dijo Kim. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, a punto de quebrarse. Llevaba casi 2 meses leyendo esos aburridos cuadernos. Conocía las calificaciones de personas que habían muerto siglos atrás. Encontrar esa pista fue como escapar de su propio infierno personal. Kim salió de la sala de recompensas y se giró para apuntar con sus dedos como si fueran pistolas al retrato de Vindictus. Hasta luego, señor Veridian. Hasta luego. El hombre impasible del retrato simplemente miró a Kim y comenzó a pensar en una nueva contraseña para mañana. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 53. La sala de los menesteres siempre ha concedido a su usuario lo que deseaba. Hoy también, quien la invocó obtuvo lo que buscaba en esa sala mágica. Sobre una mesa muy larga, había tiras de papel con símbolos escritos en tinta negra. Había cientos de estas tiras. Cada tira representaba una serie de símbolos que Kim había copiado de la sala de recompensas. Las ordenó cronológicamente. Primero colocó el tablero que contenía las fichas más antiguas, seguido de los tableros con las fichas más recientes. Para Kim, esta disposición era la más lógica, ya que desconocía el significado de los símbolos. No pertenecían a ningún alfabeto de una lengua tradicional que él conociera. Los símbolos se crearon a partir de figuras con ángulos y triángulos, con un máximo de un punto por símbolo. Esto es un código, fue la conclusión a la que llegó Kim. Los símbolos no eran aleatorios, y Kim pudo ver el patrón y la repetición en ellos. Hay 25 símbolos distintos. ¿Uno menos que el alfabeto inglés? Falta alguna letra en el código, observó Kim, pensativo, con la mano en la barbilla. En un abrir y cerrar de ojos, 25 símbolos rojos aparecieron ante Kim, flotando en el aire. Eran todos los símbolos únicos presentes en el cifrado. Utilizar ilusiones en lugar de escribir los símbolos era redundante, ya que Kim necesitaba mantener su magia mientras se concentraba en descifrar el código, pero lo hizo por una razón. El año pasado, Kim se dio cuenta de que pasaba demasiado tiempo en la bóveda de hielo. No hacía más que intentar entrar y dedicaba muchísimo tiempo a ello. Tiempo que podría haber aprovechado mejor si se hubiera centrado en otras áreas de la magia. Para evitar ese problema este año, Kim decidió que, si bien se centraría en la bóveda, se aseguraría de no descuidar sus otros estudios de magia. Practicar magia de ilusión era solo un ejemplo de cómo Kim se aseguraba de no pasar todo el tiempo en la bóveda. Kim observó los 25 símbolos durante un rato antes de decidir su siguiente movimiento. Bien, apliquemos las técnicas habituales de cifrado por sustitución. Dio una palmada y se frotó las manos rápidamente mientras examinaba las múltiples tiras de papel y los símbolos. Kim consideró que el cifrado era un cifrado por sustitución. Un cifrado por sustitución consiste en encriptar datos reemplazando el texto plano por el texto cifrado. En el caso de Kim, el texto cifrado eran símbolos, pero estos podían ser cualquier cosa, letras, números, símbolos arcanos, líneas y puntos, o incluso extraños garabatos alienígenas. Por ejemplo, el cifrado César era un método para encriptar información mediante sustitución. La clave del cifrado César consistía en un simple cambio de alfabeto. A continuación, representamos un cifrado César con un desplazamiento de 3 posiciones. Texto sin formato, abcedef diclunop courstubsis. Texto cifrado, sis abcedef diclunop courstub. En el ejemplo anterior, la letra A se encripta desplazándola 3 posiciones a la izquierda, lo que da como resultado la letra X. Por lo tanto, si quisieras escribir la A en tu texto cifrado, la escribirías como X. Así comenzaron largas horas de razonamiento lógico y racional, además de estudiar el texto cifrado. Kim no tenía experiencia con cifrados y era la primera vez que trabajaba en algo así. Le llevó días y días de arduo trabajo crear el texto cifrado que le permitirá encontrar la ubicación de la caja fuerte. Mientras trabajaba con el texto cifrado, Kim aprendió mucho sobre cifrados de sustitución y cómo descifrarlos. Existían técnicas, consejos y métodos para descifrar este tipo de cifrados. El primer paso para resolver un cifrado por sustitución consistía en buscar palabras de una sola letra, ya que casi siempre eran A o I. Al intentar adivinar las palabras de una sola letra, Kim pudo obtener una estimación bastante precisa para palabras de 2 letras. Otra técnica consistía en contar la frecuencia de los símbolos cifrados que aparecían en el texto.
En inglés, o más específicamente, en un texto en inglés, algunas letras aparecían con más frecuencia que otras. Según las estadísticas. ETAOINSHRDLU. Estas fueron las letras que aparecieron con mayor frecuencia, siendo la E la que apareció con más frecuencia, y la frecuencia disminuyó a medida que nos movíamos hacia la derecha. Una técnica que podría haber funcionado era buscar apóstrofes, ya que T, D, M, L o R solían seguirlos. Pero, como no había apóstrofes en el texto, se descartó esta opción. Esto hizo que King se diera cuenta de que las contracciones como Kant se escribían en la forma expandida de Canut. A partir de entonces, las cosas se complicaron, ya que King tuvo que buscar patrones de letras repetidas. Se trataba de grupos comunes de letras repetidas, como TH, SH, RE, CH, TR, ING, ION y YENT. Con el tiempo, comenzó a intentar descifrar palabras de 2, 3 y 4 letras. Las palabras de 2 letras casi siempre tenían una vocal y una consonante. Las 5 palabras de 2 letras más comunes, en orden de frecuencia, fueron YOF, TO, IN y SIGIT. Las 5 palabras de 3 letras más comunes, en orden de frecuencia, fueron D, AND, FOR, WAS y GIS. La palabra de 4 letras más común era DAT. Un término cifrado con el patrón X probablemente sería DAT. Sin embargo, el patrón X también representaba otras 30 palabras, por lo que King tenía muchas combinaciones con las que trabajar. King también buscó letras duplicadas. Lo más probable es que sean Y, seguidas en frecuencia por BE, SS, O y TT. Descifrar un código a mano requería tiempo, pero poco a poco, King empezó a acertar cada vez más. Comenzaron a aparecer fragmentos de palabras típicas, aunque tuvo que volver a empezar varias veces porque se había equivocado. Cambio de escena. King estaba sentado en la clase de historia de la magia, con la cabeza apoyada en la palma de la mano. El profesor Cuthbert Pins impartía una clase monótona sobre diversas rebeliones de duendes y guerras contra los gigantes a estudiantes aburridos y somnolientos. Las clases del fantasma eran consideradas de las más aburridas de Hogwarts, lo que provocaba que muchos estudiantes no prestaran atención. La razón por la que King no prestó atención durante la clase de Vince fue que el fantasma hablaba con datos concretos. Estos datos estaban descritos en los libros, y King creía que leer el texto de Hogwarts era suficiente para la clase de historia de la magia. Además, King sabía más sobre la historia de la magia porque había leído sobre ella desde la perspectiva de diversas comunidades. Jugueteaba con su pluma, absorto en sus pensamientos sobre el cifrado. Había encontrado un pequeño obstáculo al descifrar el texto cifrado. Solo había 25 símbolos, pero la suposición inicial de King era que el texto original estaba en inglés y que el alfabeto inglés tenía 26 letras. King sabía que el texto plano estaba en inglés porque obtenía resultados sólidos en forma de palabras apropiadas y oraciones coherentes, pero había lagunas considerables en el texto donde King no podía entender los términos. Las partes y párrafos legibles no ayudaron a King a descubrir la ubicación de la caja fuerte ni su contenido. Por lo que King descifró, el texto contenía sermones religiosos de un grupo conocido como la Orden del Templo de Salomón. Sintió un temblor en el costado y salió de sus pensamientos para mirar a un lado. Sí, ¿qué fue eso?, preguntó, mirando a Marcus, que estaba sentado a su derecha. Deberías matricularte en estudios muggles. La profesora Potter es muy divertida. Su clase está a punto de convertirse en mi favorita, susurró Marcus. Si le preguntas al profesor Flitwick, tal vez te deje añadir otra asignatura a tu horario. No voy a participar. Ya tengo demasiado que hacer, susurró King en respuesta. No tenía ningún interés en participar en los estudios muggles, por muy divertidas que fueran las clases de Lily Potter. ¿De verdad? Sonrió y continuó, déjame contarte algo divertido que la profesora Potter nos contó hoy en clase. Quizás te motive a participar. King le dio el visto bueno, levantó la barbilla y Marcus comenzó. ¿Sabías que los escribas usaban las letras I y J indistintamente para representar tanto sonidos vocálicos como consonánticos? Fue recién en 1524 cuando Gian Giorgio Trissino, un gramático italiano del Renacimiento conocido como el padre de la letra J, distinguió ambos sonidos al crearla. A King casi se le salen los ojos de las órbitas cuando escuchó la jugosa información que salía de la boca de Marcus. No había ninguna J, pensó. Vaya, ahora todo tiene sentido. Solo había 25 antes de la J. Claro, ahora todo encaja. King se quedó quieta un segundo antes de que le viniera otro pensamiento. Miró sus manos y pensó, tal vez tengo protección argumental, porque esta vez definitivamente era protección argumental, J.E., protección argumental. Se giró hacia Marcus y lo abrazó, Belby, eres un rayo de sol magnífico. Si tienes algún problema, ven a verme. Te lo solucionaré gratis. La próxima vez que alguien te llame malo, llámame y le daré una paliza. De acuerdo, respondió Marcus. Se sintió extraño porque vio que los ojos de King se abrían de par en par antes de que ella mirara sus manos y riera nerviosamente. Sin mencionar que no se esperaba el abrazo de King. Se apartó de King antes de sonreír, ¿así que vas a unirte a los estudios de muggles? Ja. Y ni hablar. ¿Por qué haría yo eso? Y dijo King, pasando las piernas por debajo de la mesa. ¿Qué tal si te unes al grupo de cuidado de criaturas mágicas? Marcus hizo una mueca, qué asco. De ninguna manera. Esas criaturas son repugnantes. Sí, pero es divertido ver a otros gritar de miedo o gemir cuando tocan algo que tú, con tanta elocuencia, calificaste de asqueroso, se rió King. Sí, eso siempre es muy divertido. Eres raro, fue la reacción directa de Marcus. Cambio de escena. Después de que Marcus le dijera a King que J no existía antes, King corrió a la sala de los menesteres y entró en la habitación. En el interior, desempaquetó una versión a tamaño real del texto cifrado completo y aplicó las letras J, E, I al texto, obteniendo finalmente el texto descifrado completo que King consideró la interpretación correcta. Sí. Vamos. Y dijo King, y unas letras rojas en inglés emergieron del papel.
La magia de la ilusión surtió efecto y el sencillo texto en inglés descifrado flotó justo encima de la página. El texto completo que se había descifrado procedía de sermones sobre religión de la Orden del Templo de Salomón, como él esperaba, no había nada sobre la bóveda en el texto. Golpeó la mesa con el puño y gritó, ¿qué demonios es esto? ¿Me estás diciendo que todo esto fue en vano? La ilusión del texto descifrado se disipó debido a su ataque de ira. Kim paseaba de un lado a otro de la habitación, irritado, antes de acercarse a la mesa con el mensaje. No, debe haber algo aquí. Solo necesito echar un vistazo más de cerca. Tras respirar hondo, Kim centró toda su atención en el código cifrado que reaparecía como una ilusión. Recorrió con la mirada todo el texto en inglés, buscando algo que destacara. Quizás haya algo escondido aquí, murmuró Kim. Se inclinó sobre la mesa y, apoyándose en las manos, se concentró. Palabras aparentemente aleatorias cambiaron de color rojo a azul. Las palabras azules se unieron para formar frases antes de volver a su estado original, y otro conjunto de palabras se tornó azul y formó otra frase. El proceso se repitió varias veces, la velocidad a la que se formaban las frases azules aumentó y las palabras brillaban más rápido, mientras las pupilas de Kim se movían sobre cada palabra. Entonces Kim respiró hondo antes de ponerse de pie mientras otro conjunto de palabras azules flotaba sobre las palabras rojas, antes de que éstas desaparecieran como arena en el viento, dejando tras de sí una secuencia de palabras azules. Bajo el sello, se revelaría la antesala del pecado. Las primeras palabras de las líneas de la secuencia de Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. 1, abajo. 2, O. 3, sello. 5, O. 8, antesala. 13, desde. 21, pecado. 34, me gustaría. 55, déjalo ser. 89, revelado. Sé qué hacer, dijo Kim. Sus ojos grises como la piedra brillaron mientras contemplaba esas palabras. Kim actuó de inmediato. Quería ver los resultados de su trabajo. Cambio de escena. Kim se acercó al retrato de Vindictus y observó al hombre del cuadro. Vindictus Viridian miró a Kim desde su cuadro y se dio cuenta de que el niño presuntuoso estaba allí de nuevo. ¿Contraseña?, preguntó, como siempre hacía. Insolubil muro, fue la respuesta inmediata. La reacción inmediata sorprendió al retrato, y finalmente, comprendió que el niño no sonreía con esa sonrisa de suficiencia. Hoy, el niño estaba serio. Una mirada decidida y concentrada se reflejaba en su rostro mientras miraba fijamente al frente. Portrait Vindictus abrió la puerta de la sala de recompensas, y el niño entró sin siquiera mirarlo 2 veces. Una vez dentro de la sala de recompensas, Kim se dirigió directamente al centro de la habitación. Que este es el sello, ¿verdad?, dijo Kim mientras se agachaba y tocaba el sello de Hogwarts en el suelo de la sala de recompensas. Una H en el centro con un león, un tejón, un águila y una serpiente a su alrededor. Kim deslizó su dedo a lo largo del lema de la escuela. Draco dormiens nunquam titillandos. Nunca le hagas cosquillas a un dragón dormido, murmuró antes de inyectar magia en el sello. Cuando Kim revisó la habitación por primera vez, la registró por completo en busca de hechizos o protecciones externas, pero no encontró nada, lo que significaba que o bien no había nada en la habitación, o los hechizos y las protecciones estaban ocultos más allá de las capacidades de Kim. Ahora bien, si hubiera descifrado correctamente el texto cifrado y estuviera en lo cierto respecto a la secuencia de Fibonacci, entonces este sello debería reaccionar a su magia. Kim podía sentir cómo su magia era absorbida por el sello de Hogwarts, pero no se activaba nada. Sus ojos captaron el lema de Hogwarts y se arriesgó. Aperitivo. En latín, significa abrir, revelar, descubrir y, en este caso, desvelar. Kim sintió una ligera sacudida al darse cuenta de que cada palabra del sello se transformaba en símbolos codificados, lo que demostraba que su interpretación del cifrado era correcta. El leve estruendo cesó y el sello circular se desvaneció en el aire, dejando tras de sí una oscura abertura en el suelo. Vaya, no hace un frío que pela. Siempre es buena señal, dijo Kim mientras miraba fijamente a la oscuridad total. Alzó la mano sobre la abertura y una esfera de luz apareció en ella. Kim extendió la mano y dejó caer la esfera en la abertura. Estiró el cuello y observó cómo la luz iluminaba un largo túnel circular que descendía profundamente bajo la habitación. Finalmente, la esfera tocó el suelo, y Kim calculó que estaba a unos 6 metros de profundidad. Sí, es muy posible, asintió Kim mientras se ponía de pie y miraba cerca de la entrada buscando un disco de metal que pudiera materializarse. El disco de metal estaba en la parte superior de la abertura antes de que Kim lo pisara. Comienza el descenso, se dijo Kim a sí mismo. El disco comenzó a hundirse con Kim de pie sobre él. Respiró hondo mientras su cuerpo se hundía en la abertura y ya no podía ver los estantes. Lentamente, el disco descendió, y Kim se aseguró de que no ocurriera ningún incidente durante el descenso. Finalmente, Kim salió del túnel y se encontró dentro de la antecámara, o como él creía, la bóveda. No se apartó del disco y concentró su magia, e instantáneamente se iluminaron una veintena de orbes de luz blanca. Agitó la mano, enviándolos en todas direcciones. Las esferas alcanzaron los rincones de la habitación, revelando una sala de tamaño considerable, del mismo tamaño que un aula típica de Hogwarts, que podría albergar cómodamente a 40 o 50 personas. Con espacio de sobra para cada ocupante. El problema era que la habitación estaba vacía. No había nada dentro, y el suelo, el techo y las paredes también estaban lisos, sin nada que ver. ¿Alguien habrá limpiado esto ya?, se preguntó Kim. Quizás alguien encontró esta caja fuerte sin que los fantasmas lo supieran. Kim suspiró al bajar del disco, que desapareció tras él. Caminó por la habitación, deslizando los dedos por las paredes lisas. Kim lanzó su magia contra las paredes, pero no sucedió nada. Las paredes no absorbieron su magia ni mostraron ningún cambio. Hombre, este es realmente raro. Quizás debería pedir otro CL. Golpear. En la sencilla habitación, Kim se desmayó sin previo aviso.
Al desmayarse, las esferas de luz que rodeaban la habitación se apagaron, sumiéndola en la oscuridad. El túnel que se abrió fue la única fuente de luz tenue. Por un instante, no hubo movimiento en la antesala. Entonces, las lisas paredes de la antecámara hectagonal se transformaron para revelar 7 círculos rúnicos, uno en cada pared. Cada una brillaba con una luz diferente: violeta, verde, naranja, azul, amarillo, rosa y rojo. Los centros de los 7 círculos rúnicos individuales brillaron intensamente antes de disparar 7 rayos afilados hacia Kim, cubriendo su cuerpo con un poderoso conjunto de luz mixta. El proceso fue rápido. El relámpago apareció durante menos de un minuto antes de que todo en la habitación volviera a la normalidad, dejando atrás el cuerpo inconsciente de Kim West. Capítulo 54. La sensación de tener el costado de la cara presionado contra el suelo frío y polvoriento no era la que deseabas al despertar, pero era lo que Kim sintió al abrir sus ojos adormilados. Tosió, desalojando el polvo y, al mismo tiempo, inhalándolo en su boca. Kim se incorporó de inmediato, pero se sentía mareada. Le zumbaban los oídos sin cesar y el mundo a su alrededor era inestable y borroso. La idea de enjuagarse la boca con agua estaba muy lejos de su mente mientras intentaba evaluar correctamente la situación. El zumbido en sus oídos y la visión borrosa no ayudaron cuando Kim intentó ponerse de pie, casi desplomándose al suelo por el esfuerzo. Al ponerse de pie, Kim se tambaleó hacia un lado, como un borracho cuyo equilibrio se había visto afectado por el alcohol. Kim se agarró la cabeza, pues un fuerte dolor de cabeza hacía que el zumbido en sus oídos resultara aún más irritante. Toda la inestabilidad de su cuerpo finalmente alcanzó a Kim, y este se tambaleó hacia adelante, cayendo al suelo, con las manos y los antebrazos impidiendo que su cuerpo hiciera contacto total con el piso. Soltó un fuerte gemido de dolor al girarse para tumbarse boca arriba. Casualmente, su torpe intento de caminar provocó que cayera justo debajo del túnel que conducía a esa habitación. La única fuente de luz, tenue, provenía de la sala de recompensas, situada más arriba. Bajo el círculo de luz, el pecho de Kim subía y bajaba mientras contemplaba la luz. Poco a poco, recuperó la lucidez, el zumbido en sus oídos disminuyó y volvió a ver el mundo con claridad. El dolor de cabeza, que finalmente se desvaneció, le permitió a Kim recordar dónde estaba. A la segunda caja fuerte, graznó Kim, con la voz ahogada por la sequedad de su garganta. Kim no recordaba nada de cómo había perdido el conocimiento. Lo único que recordaba era haber entrado en la habitación y luego despertarse terriblemente desorientada. El intervalo entre ambos momentos fue como un sueño. Esta vez fui muy cuidadoso, pensó Kim, no había dado ni un solo paso precipitado mientras exploraba la bóveda. Tampoco se había atrevido a abandonar el disco metálico sin antes asegurarse de que no hubiera trampas en la cámara. Pero aún así, sucedió, maldita sea, aún así, sucedió. Kim rió con ironía. Su leve risa se amplificó en el silencio de la habitación antes de desvanecerse de nuevo en el silencio opresivo. Cerrando los ojos, Kim decidió comprobar el estado de su propio cuerpo. Varios hechizos de diagnóstico curativo recorrieron su organismo, devolviéndole los resultados. No encontró nada anormal, salvo una conmoción cerebral. Supuso que se había golpeado la cabeza contra el suelo al caer. Nada que la señora Pomfrey no pueda arreglar, se quejó Kim. ¿Qué hora es? Kim sacó su reloj de bolsillo de la capa y vio que solo quedaba una hora para el toque de queda. Nunca se quedaba en la sala de recompensas después del toque de queda porque el retrato Vindictus era un antiguo director, y Kim no quería que el retrato lo delatara por estar fuera después de la hora permitida. Kim se incorporó y suspiró, es hora de salir de aquí. Se puso de pie y echó un vistazo a la oscura cámara de la bóveda antes de alzar ambas manos para lanzar hilos de luz con el hechizo de atracción. Uno a uno, los hilos salieron disparados de las manos de Kim y se adhirieron al túnel cerca de su entrada. Con un suspiro, el hechizo lo arrastró hacia el túnel. Al salir, Kim vio reaparecer el sello de Hogwarts en el mismo lugar, ocultando el túnel y devolviendo a la habitación su aspecto normal, sin dejar rastro de que hubiera habido un túnel bajo el suelo. Kim se sacudió el polvo de la ropa y se dirigió a la salida. Empujó la puerta y salió para saludar al retrato de Vindictus con un gesto de cabeza, pero no dijo nada y se marchó inmediatamente. Caminó con cuidado hacia el ala del hospital, ya que aún no controlaba completamente su coordinación y sentía un poco de náuseas. Señora Pomfrey, exclamó Kim, sentándose en una de las sillas y frotándose la sien para aliviar el dolor de cabeza que había regresado. La enfermera jefe se giró hacia la voz y vio a Kim sentado en una silla. Estaba a punto de despedirlo porque se estaba haciendo tarde, pero entonces vio los ojos pálidos de Kim, con una expresión de dolor. Cambió a su modo de sanadora y corrió hacia el paciente. ¿Qué te pasó? Sacó su varita y comenzó a lanzar hechizos sobre Kim, obteniendo un diagnóstico completo. Creo que es una conmoción cerebral, respondió Kim. No dijo nada más, pues Papi Pomfrey era una experta y no necesitaba contarle nada sobre los hechizos que se había lanzado a sí mismo. Ella ha lanzado más hechizos que yo, así que probablemente ya lo sabe. La enfermera jefe finalmente anunció el diagnóstico. Sufriste una conmoción cerebral y tu núcleo mágico está sorprendentemente debilitado. ¿Qué estabas haciendo? Se alejó y, cuando regresó, llevaba un frasco de poción en la mano. Bebe esto, ordenó la enfermera, colocando el frasco frente al rostro de Kim. La aceptó sin quejarse y se tragó la horrible poción de un solo trago. ¡Qué asco!, dijo Kim, sacando la lengua con disgusto. No seas un bebé, lo regañó el curandero. ¿Cómo te sientes? Kim dejó escapar un profundo suspiro al sentir que la poción hacía efecto. Ya se sentía mucho mejor. Está funcionando. Miró a la señora Pomfrey y vio la pregunta en sus ojos. Practiqué demasiado y me desplomé en el suelo. Kim se sorprendió cuando Pomfrey le habló del agotamiento de su núcleo mágico. No lo había revisado mientras estaba en la cámara acorazada. No usé mucha magia dentro de la bóveda. ¿Qué demonios pasó ahí dentro mientras no estaba?, se preguntó Kim. Al menos la última vez sabía lo que había ocurrido, pero esta vez no tenía ni idea. Pomfrey suspiró antes de preguntar, ¿quieres dormir aquí esta noche?
Kim negó con la cabeza y rechazó la amable oferta. No, está bien. Prefiero dormir en mi propia cama. No tenía ningún problema en dormir en el ala del hospital, pero este año, debido al basilisco, Kim se sentía más cómodo en el dormitorio. Miró a Kim por un momento antes de decir, de acuerdo, pero vuelve aquí si te sientes mal por algo. Kim apoyó las manos en las rodillas para mantenerse en pie. El cansancio empezaba a apoderarse de él. Me voy, gracias, señora Pomfrey. Papi Pomfrey vio a Kim y observó la espalda cansada del chico, que normalmente rebosaba de energía. Cambio de escena. Lo primero que hizo Kim al llegar a la residencia fue darse una ducha caliente. Se quedó bajo la ducha, pensando con cansancio en los acontecimientos del día. A diferencia de la bóveda anterior, esta era un completo misterio. No había nada destacable en la cámara subterránea. O hay algo en esa caja fuerte, pero está fuera de mi alcance. Algo le había sucedido a Kim dentro de esa bóveda, lo que significaba que definitivamente había algo allí. Su repentina pérdida de conocimiento y el agotamiento de su núcleo mágico eran prueba fehaciente de la presencia de algún tipo de magia. Kim salió de la ducha, absorto en sus pensamientos. El siguiente paso sería diferente. Tengo que volver a visitar la cámara acorazada mañana, decidió Kim. En cuanto Kim decidió visitar la segunda bóveda, un destello momentáneo de luz azul tenue iluminó un punto en la nuca de Kim. En el instante en que el color azul apareció en la nuca, sus ojos se nublaron por una fracción de segundo antes de que Kim hablara. Tal vez vaya más tarde. No tengo prisa con la caja fuerte. Sí, se ve genial. Despacio y con buena letra se llega lejos. Bostezó y miró la cama. Estoy agotado. Oh, la cama se ve muy cómoda. Necesito dormir. Se acercó a la cama y se acostó. Sí, eso es genial. Se acurrucó y se puso cómodo. Con una sonrisa en el rostro, cerró los ojos y se sumió en un sueño reparador. Otro destello azul iluminó la nuca de Kim antes de desaparecer, dejando atrás a una Kim dormida. Cambio de escena. Toda la escuela se reunió en el campo de Quidditch a las 11 de la mañana de un sábado. Estaba programado un partido entre Gryffindor y Slytherin. El Quidditch en Hogwarts era un gran acontecimiento, con casi todo el alumnado reunido en las gradas para ver el partido. Los partidos eran tan importantes que el estadio disponía de asientos para que personas ajenas a la ciudad pudieran verlos. Además, el partido era entre Gryffindor y Slytherin, la rivalidad más feroz en la historia de Hogwarts. Kim se sentó en la silla del comentarista con una amplia sonrisa. Flitwick le había pedido que se ofreciera voluntario para el puesto de comentarista, y él aceptó la petición sin pensarlo dos veces. Se giró para mirar a McGonagall y preguntó, ¿puedo empezar? McGonagall miró su reloj de pulsera, luego las butacas del estadio y asintió. Sí, la mayoría de las butacas están ocupadas. Creo que podemos empezar. Kim sonrió, se giró hacia el micrófono y lo encendió. Sí, prueba de micrófono. Paletas heladas explotando, paletas heladas congelándose, prueba probando, 1, 2, 3, Beadum TSS. Kim observó cómo sus palabras hacían que la gente girara la cabeza en las gradas y sonrió. Vale, veo que mucha gente se gira, lo que significa que el micrófono funciona. Estamos en directo. Se giró hacia McGonagall y arqueó una ceja. La profesora de transformaciones se limitó a mirar a Kim, pero su expresión severa lo decía todo. Kim se giró hacia el micrófono y comenzó. Buenos días, Hogwarts. Tomó el micrófono y continuó. Bienvenidos al Quidditch de Hogwarts. Soy Kim West y seré su comentarista para el emocionante partido de hoy. Antes de comenzar, les informo que esta transmisión es posible gracias al servicio de asesoría AID. ¿Eres estudiante de Hogwarts? ¿Tienes algún problema? Ven a nuestra oficina en el 5º piso y lo resolveremos. En AID siempre estamos encantados de ayudarte. Podía sentir la mirada de McGonagall fija en la suya, pero Kim continuó a pesar de todo. Kim miró al cielo y comentó. Hoy parece que va a ser un día bochornoso, con una ligera tormenta eléctrica en el cielo, así que hay posibilidades de que llueva durante el partido. Los partidos en días lluviosos no son buenos por la poca visibilidad. Esperemos que no llueva. Aprovechó para saludar. Mi buena amiga Luna Lovegood colgó muñecos japoneses Teru Teru Bosu, que se dice que protegen de la lluvia. El partido de hoy es emocionante y refleja la antigua rivalidad entre las casas Gryffindor y Slytherin. Ambas casas se han enfrentado en el campo de Quidditch durante siglos, compitiendo por la supremacía en el deporte que todos en Hogwarts aman. Los dos equipos entraron al campo y Kim volvió a centrar su atención en los jugadores. Los dos equipos entraron al campo. Slytherin de verde y Gryffindor de rojo. Ambos parecían prepararse para comenzar el partido. Este partido promete ser emocionante, con el equipo de Slytherin pilotando Nimbus 2001, las escobas profesionales más rápidas del mercado. Cada uno de los 7 jugadores tiene una Nimbus 2001. Un regalo de Lucius Malfoy, pero todos podemos decir que habría sido mejor si hubiera donado ese dinero para mejorar las escobas que usan los alumnos en las clases de vuelo. Seguro que la profesora Watch estaría encantada de trabajar con un equipo más moderno, y la profesora Pomfrey no tendría que hacer muecas cada vez que ve las escobas que usan los alumnos. Créanme, le horroriza ver a los alumnos pilotando esas escobas arcanas. Se escucharon muchos votos afirmativos en las gradas. Las viejas escobas no inspiraron mucha motivación en nadie. Muy bien, Slytherin está liderado por el capitán Marcus Flint. Este año tienen un nuevo buscador, Draco Malfoy, de segundo año. No diré que me sorprendió. Si me entienden. Claro, todos saben a qué me refiero. Kim miró al equipo de Slytherin y comentó, un equipo solo de hombres, ¿eh? Qué aburrido. Pasemos a otra cosa. Una luz rosada brilló en la nuca de Kim mientras sonreía. Pasemos ahora al equipo de Gryffindor. El equipo de Gryffindor es mucho más interesante. Tenemos a las 3 cazadoras, Alicia Spinnet, Angelina Johnson y Katie Bell. Eso sí que nos sirve. Señor West, el grito de McGonagall se transmitió a las gradas.
Vale, vale, ¿puedes decir que sí al público? Y Kim recibió un grito del sí, sí. Muchos chicos gritaron su sí, sí, libremente, apreciando el esfuerzo de Kim. A continuación, el capitán de Gryffindor, Oliver Wood, lidera al equipo con tenacidad y dedicación. Según algunas fuentes, es un tirano implacable que vive para el Quidditch. También he oído que cuenta con el permiso y la aprobación de la profesora McGonagall para ser grosero con sus compañeros. El cuello de Kim se puso rojo mientras continuaba. Creo que el último partido de la profesora McGonagall como Gryffindor contra Slytherin, en el que se cayó y corrió hacia las gradas, todavía la persigue en sus sueños. Daría una fortuna por ese recuerdo. ¡Ay! ¿Quién me ha lanzado un hechizo de pellizco? Las risas resonaron en las gradas mientras los comentarios de Kim entretenían a todos. Kim se frotó el trasero mientras miraba fijamente a McGonagall antes de volver al micrófono. Ahora tenemos a los gemelos. Los gemelos Weasley son los número 1 en el ranking de gemelos de Hogwarts. Personalmente, prefiero a los gemelos Patil porque son diametralmente opuestos. Volviendo a los gemelos Weasley, tienen la mejor coordinación como golpeadores, pero al mismo tiempo, también tienen el mayor número de faltas que mandan las Bluckers a las gradas. Así que, por favor, estén atentos a las Bluckers perdidas que van a por sus cabezas. Y por último, tenemos al buscador de Gryffindor, Harry Potter. El segundo, o quizás el tercer Potter más famoso del castillo. Depende de a quién le preguntes, pero todos sabemos que el profesor Potter es el Potter número 1 del castillo, dijo Kim mientras una luz rosada iluminaba la nuca de este. Harry Potter pilota una Nimbus 2000, predecesora de la Nimbus 2001 de Slytherin. La principal diferencia entre la 2000 y la 2001 radica en la velocidad máxima. La 2001 supera ligeramente a la 2000. Sin embargo, aparte de eso, ambas versiones comparten la misma velocidad máxima, manejo, radio de giro y capacidad de frenado. Si bien la velocidad máxima puede ser un factor crucial para los jugadores profesionales, en este caso, las versiones 2000 y 2001 no presentarían diferencias significativas en cuanto a rendimiento. Observó al equipo de Slytherin y comentó, pero los 7 miembros del equipo de Slytherin equipados con la Nimbus 2001 tendrán una gran ventaja. Una luz amarilla parpadeó en la nuca de Kim mientras continuaba. Maldita sea, debería haber abierto una cuenta de apuestas para el partido. El dinero que podría haber ganado. Quizás la próxima vez. Señor West, las apuestas no tienen cabida en el honorable deporte del Quidditch, reprendió McGonagall, dándole la espalda. ¿Y si les doy a los profesores una buena oportunidad? ¿De cuánto estás hablando? Quiero decir, no. Eso no está permitido. Vale, ya sabéis dónde encontrarme si queréis participar en la acción. El partido estaba a punto de comenzar cuando Madame Och entró al campo montada en su escoba. Y los dos equipos se alinearon frente a frente. Un estruendo de aplausos recorrió el estadio. Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff ansiaban ver derrotado a Slytherin, pero los Slytherin entre el público también hicieron oír sus abucheos y silbidos. La señora Och, la entrenadora de Quidditch, les pidió a Flint y Wood que se dieran la mano, cosa que hicieron, intercambiando miradas amenazantes y apretándose más fuerte de lo necesario. El partido comenzó cuando los 14 jugadores y el árbitro ascendieron hacia el cielo plomizo. Kim también comenzó su comentario sobre el juego. Harry Potter ascendió más alto que los demás jugadores, una estrategia habitual para cazar informantes. En ese preciso instante, una pesada bala negra se dirigió hacia Harry, quien le esquivó por poco. La multitud contuvo la respiración ante el peligro. ¡Ay, Dios mío! Por poco. Esa Bludger estaba a punto de darle un abrazo apasionado a Potter. George Weasley corre hacia la Bludger, ¿pero qué? La Bludger lo esquiva y vuelve a correr hacia Potter. ¡Ay, Dios mío! Por poco. Esa Bludger casi le arranca la cabeza a Potter. Al ver esto, Kim pensó que Dobby también formaba parte de esta línea temporal, ya que la Bludger rebelde que apuntaba continuamente a Harry Potter había sido hechizada por Dobby para hacerlo. Pero, mientras Kim estaba absorto en sus pensamientos, una luz azul apareció en la nuca de Kim, y de repente abandonó sus pensamientos sobre Dobby. Ya pensaré en Dobby más tarde. Este juego es mucho más divertido que pensar en Dobby. Parece que el equipo de Gryffindor ha pedido un tiempo muerto. Quizás sea para hablar de la Bludger, que es particularmente amiga de su buscador, continuó comentando Kim con diligencia. Kim miró al cielo y dijo, parece que el tiempo no está de nuestro lado. Ha empezado a llover. Por favor, cúbranse para no mojarse y evitar resfriarse. El equipo de Gryffindor puso fin al tiempo muerto sin interrumpir el partido para revisar la Bludger y continuó el juego bajo una lluvia cada vez más intensa. Y mientras el juego continuaba, la Bludger silbaba hacia Harry Potter como un misil teledirigido. Harry esquivaba hábilmente la Bludger cada vez. Finalmente, Harry divisó la snitch dorada, pero al intentar alcanzarla, la Bludger le golpeó con fuerza en el hombro. Kim se estremeció al pensar en los huesos rotos. Oh no, esto definitivamente va a doler mucho después. Esperen. Harry Potter atrapó la snitch dorada. El buscador dorado atrapó la snitch dorada. El juego ha terminado. Gryffindor, a pesar de su clara falta de equipamiento, derrotó a Slytherin y se alzó con la victoria. Oliver Wood y su equipo lo lograron. Gryffindor es victorioso. Otro destello a su lado le dio en la nuca, y Kim se quedó sin fuerzas. Se sentó en la silla y se sintió algo cansado de tanto hablar. Esto ha sido más agotador de lo que pensaba, dijo Kim, sin darse cuenta de que algo le estaba sucediendo. Capítulo 55. Kim estaba en su taller, trabajando en una nueva pieza de equipo. Se había esforzado mucho para conseguirla y, en cierto modo, había arriesgado su vida para obtenerla. Frente a él, sobre una mesa de su taller, había una delgada caja rectangular negra. Observó la caja, que se abrió con un clic. La tapa se levantó y se deslizó hacia un lado, dejando al descubierto un delgado cilindro dorado de 4 milímetros de diámetro y 12 centímetros de largo. El delgado cilindro dorado era el mismo que se había superenfriado utilizando la energía gélida del cero absoluto.
Kim no tocó ni la caja ni el cilindro dorado porque estaban extremadamente fríos. Miró el punto de la mesa que había más allá de la caja negra, y allí había un cilindro metálico hexagonal con una punta cónica en un extremo, en otras palabras, tenía forma de lápiz. El lápiz metálico se elevó de la mesa y voló hasta la mano de Kim. Estaba hecho de una aleación de vanadio y acero. Se lo acercó a la cara y vio las tenues marcas rúnicas que cubrían toda su superficie. Lo volteó hacia el lado no cónico, revelando un orificio cilíndrico en el lápiz. Allí encajaría el cilindro de oro enfriado. El lápiz de metal era una herramienta rúnica que utilizaba un conductor mágico supercongelado como núcleo para canalizar la magia hacia las runas grabadas en el metal. El lápiz metálico flotaba en su mano, y con la otra giró hacia el cilindro dorado y usó su magia para sacarlo de la caja. Kim sintió que su magia reaccionaba al frío, y le costaba un poco más controlarla, pero para él no era nada, ya que llevaba meses usando su magia sobre un bloque de hielo supercongelado. El lápiz metálico hexagonal y la mina cilíndrica dorada se alinearon, y con un movimiento mágico, la mina cilíndrica dorada se deslizó dentro del lápiz metálico. La abertura se cerró inmediatamente cuando el cilindro dorado quedó completamente insertado en el metal. Kim canalizó suavemente la magia hacia el lápiz metálico, e inmediatamente todas las marcas rúnicas de su superficie brillaron en blanco, y la punta del lápiz metálico también se volvió blanca. Excelente, sonrió Kim. La nuca de Kim resplandecía con un tono violeta. Se sentía sumamente orgulloso del objeto mágico que flotaba sobre sus manos. Creía firmemente que era lo mejor que jamás había salido de esa habitación en los 1000 años de historia de Hogwarts. Muy bien, vamos a probar esto, dijo Kim, quitando la caja negra de la mesa y comprando un disco metálico fino y circular del tamaño de un posavasos. Tras colocar el fino disco de metal sobre la mesa, Kim lo fijó con un hechizo adhesivo. Bien, voy a probar la nueva herramienta de grabado mágico concentrado para grabar runas en la superficie, comentó Kim mientras se ponía el delantal de cuero, los guantes de cuero y las gafas de seguridad. La herramienta metálica de grabado de Kim flotaba sobre el disco de metal, y con el zumbido de la magia de Kim, la marca rúnica se iluminó en blanco, y la punta brilló más que cualquier runa sobre metal. El grabador de metal descendió hasta el disco metálico, y la punta blanca tocó el metal. Se oyó un trino cuando Kim usó magia para dibujar runas en el disco, deslizando con cuidado la punta brillante sobre él para grabarlas en el metal. El brillo de las runas y la punta cambiaban a medida que Kim alteraba dinámicamente el flujo de magia según era necesario. Se necesitaron varios minutos para que toda la superficie del disco de metal quedara marcada con runas muy poco profundas. Las runas de la grabadora se oscurecieron cuando Kim dejó de suministrar magia al núcleo dorado que se encontraba dentro del cuerpo metálico. Kim disipó los vapores generados por la grabación antes de acercar la grabadora. Retiró el núcleo de oro del cuerpo y examinó su estado tras una sesión de grabado de runas. A este ritmo, durará más, quizás 10 sesiones antes de que necesite recargar la fría energía del cero absoluto, observó Kim mientras examinaba detenidamente el delgado núcleo cilíndrico de oro. El núcleo flotó hacia un lado y regresó a su lugar dentro de la caja negra mientras Kim se acercaba al disco de metal grabado. Grabados poco profundos, de menos de 1 milímetro de profundidad, cubrían toda la superficie del metal. Ah, sí, eso sí que es arte de precisión, exclamó Kim, admirando las marcas rúnicas grabadas por el artesano. El resultado fue tan impresionante como Kim había esperado. Las runas dependían del material utilizado y de la forma en que estaban dibujadas. Cuanto más precisas fueran las construcciones, mejor cumplirían su función. Hasta ahora, Kim utilizaba la transmutación para grabar runas en superficies sólidas, como madera y metal, pero este método presentaba un pequeño problema, la precisión. Si bien Kim lograba marcar runas en sólidos, los grabados no eran de la mejor calidad, ya que tenía dificultades con las dimensiones. No podía realizar grabados con una profundidad inferior a 2 o 3 milímetros mediante la transmutación, ya que ese nivel de precisión superaba su dominio actual. Algunas runas requerían aún mayor profundidad, y a menos que Kim mejorara su dominio, funcionarían, pero no con la eficacia que deseaba. Con el grabador de runas, Kim pudo superar el problema hasta que perfeccionara su dominio de la transmutación. Tomó el disco de metal y lo colocó en un marco de madera, luego colocó una cúpula de cristal sobre el marco para cubrir el disco. Kim lo fijó todo en su lugar con adornos adhesivos. Kim miró la lámpara de araña del techo y todas las velas se apagaron con una ráfaga de viento. La habitación quedó a oscuras, sin ninguna fuente de luz. La luz que emanaba de la mesa bañaba la habitación con su resplandor blanco mientras el disco de metal recién grabado por Kim cumplía su función. Se trataba de un conjunto de runas que proyectaban una esfera de luz sobre el disco, iluminando como una lámpara común. Kim miró a su alrededor y finalmente vio cómo lucía todo en su taller bajo la luz blanca en lugar de la luz amarilla de las velas. Sí, la luz blanca es mejor que la amarilla. Mucho mejor. Kim cogió la lámpara mágica y recorrió la habitación iluminándolo todo. 3 más para el taller y 2 para la oficina serían suficientes. Contempló la lámpara mágica con una sonrisa orgullosa en el rostro. La violeta en la nuca floreció y vibró con actividad. Cambio de escena. Colin Creevey había sido atacado y yacía en la enfermería como si estuviera muerto. La noticia se extendió por toda la escuela. El ambiente se llenó de repente de rumores y sospechas. Los alumnos de primer año se movían ahora por el castillo en grupos cerrados, como si temieran ser atacados si salían solos. Anteriormente, la señora Norris estaba aterrorizada, así que a nadie le importó realmente el incidente, ya que la víctima era un gato, pero esta vez la víctima era un estudiante, y con los rumores, las mentes adolescentes se creían cualquier cosa que les contaran. Y en medio de toda esta tensión, la escuela anunció un evento que animó a todos los estudiantes de Hogwarts. Kim, Eddie y Marcos estaban de pie frente al tablón de anuncios que se encontraba al otro lado del vestíbulo. Un pequeño grupo de personas los acompañaba, leyendo igualmente un trozo de pergamino clavado en el tablón. Van a abrir un club de duelos, dijo Marcos. Primera reunión esta noche. No me importaría tomar clases de duelo, podrían ser útiles algún día. ¿Qué? ¿Crees que el monstruo de Slytherin puede batirse en duelo? Bromeó Eddie, pero también leyó el cartel con interés.
Podría ser útil, dijo Kin a Eddie y Marcus mientras caminaban hacia el gran salón para cenar. Como mínimo, sería divertido. Pasaremos por allí esta noche. Eddie y Marcus estaban muy emocionados. Entonces, a las 9 de la noche, 3 amigos regresaron corriendo al gran comedor. Las largas mesas del comedor habían desaparecido y se había erigido un escenario circular en el centro, iluminado por miles de velas que flotaban en el aire. El techo era de nuevo de un negro aterciopelado, y la mayor parte de la escuela parecía estar apiñada bajo él, todos con sus varitas en mano y con semblante de gran expectación. Kin se sorprendió al ver un escenario circular en lugar de uno largo y recto como en la serie. ¿Quién nos enseñará?, preguntó Marcus mientras se mezclaban con la multitud que charlaba animadamente. Será Flitwick, por supuesto. Era un campeón de los duelos, ¿quién mejor que él?, respondió Eddie. Kin sonrió mientras les hacía señas para que miraran al escenario. Al menos uno de ustedes tiene razón, dijo Kin, pero esto también lo sorprendió, ya que Filius Flitwick estaba emparejado con Gildero y Lockhart en lugar de Snape en el dúo Snape y Lockhart del canon. Lockhart hizo un gesto pidiendo silencio y gritó, reúnanse, reúnanse. ¿Pueden verme todos? ¿Pueden oírme todos? Excelente. Ahora bien, el profesor Dumbledore me ha dado permiso para fundar este pequeño club de duelos, para entrenaros a todos por si necesitáis defenderos, como yo mismo lo he hecho en numerosas ocasiones. Para más detalles, consultad mis obras publicadas. Permítanme presentarles a mi asistente, el profesor Flitwick, dijo Lockhart con una amplia sonrisa. Me comentó que sabe un poco de duelos y accedió de buen grado a ayudarme con una breve demostración antes de comenzar. Ahora bien, no quiero que ninguno de ustedes, jóvenes, se preocupe, seguirán teniendo a su maestro de encantamientos cuando termine con él, no se preocupen. En respuesta, los labios de Flitwick se curvaron en una sonrisa casi salvaje. Kin se rió entre dientes y le dio varias palmaditas en el hombro a Eddie. Lockhart es un idiota. Eddie y Marcus sintieron una vergüenza ajena genuina a causa de Lockhart. Lockhart y Flitwick se giraron e hicieron una reverencia. Al menos Lockhart lo hizo, girando las manos con fuerza, mientras que Flitwick simplemente asintió. Luego, alzaron sus varitas como espadas frente a ellos. Y como pueden ver, sostenemos nuestras varitas en nuestra postura de combate habitual, dijo Lockhart a la silenciosa multitud. Cuando contemos hasta 3, lanzaremos nuestros primeros hechizos. Por supuesto, ninguno de nosotros intentará matar. 1, 2, 3. Ambos agitaron sus varitas sobre sus cabezas y las apuntaron hacia su oponente. Flitwick gritó, estupefi. Hubo un destello cegador de luz escarlata, y al segundo siguiente, Lockhart se desplomó al suelo. Kin vio a Malfoy y a sus amigos de Slytherin aplaudiendo. Muchas chicas se quedaron boquiabiertas y chasquearon los dedos. Flitwick se giró para mirar a la multitud de estudiantes y dijo, parece que el profesor Lockhart estará ausente un tiempo, así que me haré cargo de esta clase. Flitwick agitó su varita, y la túnica de Lockhart lo levantó y lo arrastró fuera del escenario, hasta un rincón del gran comedor. El hechizo que utilicé fue un hechizo aturdidor, como vieron, dejó inconsciente al profesor Lockhart. Ahora, creo que ya han visto suficiente demostración. ¿Alguien quiere ser voluntario? Flitwick se giró para mirar a toda la multitud y no vio que nadie levantara la mano. Quizás fue porque acababan de ver a Flitwick aturdir a Lockhart, o porque nadie quería ser el primero. Kin miró a su alrededor para ver si alguien se ofrecía voluntario cuando sintió que lo agarraban por los hombros. Miró a los lados y vio a Eddie y Marcus sonriendo, y entonces lo empujaron hacia adelante. ¡Guau! Idiotas, pequeños idiotas, maldijo Kin mientras se tambaleaba hacia el frente de la multitud. Los ojos de Flitwick brillaron mientras aplaudía con entusiasmo con sus manos huesudas. Parece que el señor West quiere participar. Excelente, 10 puntos para Ravenclaw. ¡Arriba! Kin suspiró antes de negar con la cabeza sonriendo. Se quitó la ropa y se giró para arrojársela a Eddie. Más les vale no subir ahí, porque les voy a hacer la vida imposible. Miró fijamente a sus dos amigos mientras le sacaban la lengua. La multitud rugió cuando Kin se quitó la bata y subió al escenario, aflojándose la corbata. Alzó la mano hacia el público con una sonrisa relajada en el rostro. Ahora, ¿quién será el siguiente?, preguntó Flitwick, girándose en su asiento. Estudiantes, no sean tímidos y acérquense, por favor. Kin jugaba distraídamente con su varita de juguete cuando oyó al chico de Slytherin emocionarse. Se giró hacia ellos y vio a un estudiante de Slytherin subiendo las escaleras hacia el escenario. Miles Bletchley, de cuarto año, Kin ladeó la cabeza, identificando al estudiante de Slytherin. Del equipo de Quidditch de Slytherin, un tipo desagradable y antideportivo. Le gusta burlarse de los demás y jugar bruscamente. ¿Vino porque cree que puede ganar este partido? La luz roja se posó en la nuca de Kin, quien se sintió menospreciado. Pudo ver la leve sonrisa irónica en el rostro de Miles Bletchley, lo cual irritó a Kin. Flitwick sonrió con deleite mientras hacía un gesto para que los dos participantes se pusieran frente a frente. Enfréntense a sus compañeros, gritó Flitwick, de vuelta en el andén. Y hagan una reverencia. Ninguno de los duelistas hizo una reverencia al otro, simplemente se miraron fijamente. Bletchley le sonrió a Kin, mientras que Kin no sonrió ni hizo nada más, solo le devolvió la mirada. Varitas listas, gritó Flitwick. Cuando cuente hasta 3, lancen sus hechizos para desarmar a sus oponentes, solo para desarmarlos, no queremos accidentes. 1, 2, 3, ahora. Kin ni siquiera se molestó en levantar su varita y se limitó a mirar fijamente a Bletchley. Por otro lado, Bletchley reaccionó de inmediato y lanzó un hechizo, y no era el encantamiento desarmador. Perdir. La maldición del forúnculo provocaba que la víctima sufriera de dolorosos forúnculos o granos. Si se dominaba la maldición, los forúnculos podían ser muy dolorosos y supurar pus continuamente. Un destello dorado de luz mágica se dirigió hacia Kin, quien simplemente se hizo a un lado para evitar la maldición. Bletchley chasqueó la lengua y profirió otra maldición. Calvorio, una maldición oscura que arrancaba todo el cabello de la víctima. Kin se agachó y dejó que el hechizo lo atravesara.
Está bien, si así es como quiere jugar, pensó Kim, y caminó hacia Bletchley. Bletchley frunció el ceño y maldijo otro hechizo. El locomotor mortis. Una maldición utilizada para atar las piernas de la víctima. Kim esperó a que la maldición cayera al suelo. Bletchley gruñó al ver la sonrisa burlona en el rostro de Kim. Testupefi, rugió Bletchley con frustración. Un chorro rojo se disparó por el aire hacia la cara de Kim. Kim ladeó la cabeza con una sonrisa irónica, y el avión rojo pasó silbando a su lado. Bletchley quedó atónito ante otra esquiva y se sobresaltó al ver a Kim corriendo hacia él. Levantó su varita e intentó lanzar un hechizo, pero en su estado de agitación, no pudo decidir cuál usar. Kim se detuvo justo delante de Bletchley, le guiñó un ojo a su oponente, le arrebató la varita de la mano y la arrojó por encima de su cabeza hacia la multitud. ¡Ay, buen intento! Esos insultos fueron bastante horribles, ¿sabes? Si alguno me hubiera dado, habría sido terrible. Kim le dio una palmadita en la cara a Bletchley con el dorso de la mano. Mejor suerte la próxima vez. El resplandor rojo en la nuca se tornó violeta al darle la espalda a Bletchley y alzar la mano en el aire. Así es como se hace. La multitud, que había presenciado el duelo en silencio, estalló en gritos y aplausos para Kim. Ver a alguien esquivar todos los hechizos y ganar sin usar magia, como lo hizo Kim, fue emocionante. Kim colocó la varita falsa contra el costado de su cuello, amplificando su voz para que todos la oyeran. Muy bien, ¿quién sigue? Que empiece la fiesta. Flitwick, que observaba desde un lado, simplemente sonrió y abandonó el escenario. Le sorprendió que Kim no hubiera lanzado ni un solo hechizo, pero le divirtió la facilidad con la que los esquivaba. Al observar el estado de ánimo del público, decidió que sería un desperdicio sacar a Kim del escenario. No se perdió ni un segundo cuando uno de los gemelos Weasley subió al escenario y los alumnos de Gryffindor lo aplaudieron. Fuera con el cabeza hueca. Gryffindor manda. Kim abrió los brazos y sonrió a los gemelos Weasley. Ah, antes de empezar, ¿cuál de ustedes son? Weasley rió antes de hablar. Soy Fred, o tal vez soy George. O tal vez soy Ford, o ninguno de los dos, pero soy Gred. Kim asintió y rió entre dientes. Es cierto, ¿qué importancia tiene un nombre? Empecemos, ¿de acuerdo? Ambos asintieron y prepararon sus varitas. Desde debajo del escenario, Flitwick les dijo. 1, 2, 3, ya. Esta vez, Kim se movió primero y rápidamente dio un paso al frente mientras se arrodillaba para lanzar una cuerda conjurada hacia las piernas de Fred / George. El repentino hechizo pilló por sorpresa al gemelo, y la cuerda se enredó en sus piernas, impidiendo cualquier movimiento de la parte inferior de su cuerpo y desequilibrándolo. Kim sonrió y agitó su varita. De repente, la cuerda que sujetaba las piernas de Fred / George se elevó en el aire, arrastrando consigo a su prisionero. ¡Wow! Gritó Fred / George al verse elevado en el aire, cabeza abajo. Kim dejó a Weasley suspendido en el aire durante un rato antes de levitar la cuerda para que Fred / George pudiera acercarse a la multitud de Gryffindor y bajarlo cerca del suelo antes de soltar el hechizo de la cuerda. Dejando que Weasley cayera al suelo. Todos, incluidos muchos estudiantes de Gryffindor, vitorearon a Kim para que consiguiera otra victoria. El ganador levantó ambas manos, lo que provocó que el público aplaudiera aún más fuerte. Kim rió con deleite mientras disfrutaba de los aplausos. El color violeta de su nuca se intensificó, volviéndose vívido y oscuro. Dentro de su cuerpo, la magia de Kim cantaba con poder y vibraba con actividad. Kim sintió la presencia de su magia con mucha más claridad que nunca. Cerró los ojos y sintió como su conexión con la magia se profundizaba en tiempo real. La sensación fue estimulante y mejoró aún más su ya buen humor. De eso está buenísimo. La marca violeta en la nuca de Kim adquirió una mayor profundidad cuando ella percibió el cambio en su magia. Ni por un segundo se le pasó por la cabeza a Kim la idea de por qué su magia reaccionaba de esa manera. Su mente estaba demasiado distraída por el estímulo que su magia le proporcionaba en ese momento. La magia de Kim estaba cambiando. Capítulo 56. El cambio en su magia le produjo a Kim un inmenso placer y alegría, sintiendo cómo mejoraba su estado de ánimo y un salto acompañaba sus pasos. Kim miró a su alrededor para ver si alguien quería ser su próximo oponente. Y sus ojos se encontraron con los de Tracy. Sonrió y saludó con la mano a su amigo de Slytherin. El gesto sorprendió a la morena de Slytherin, que negó con la cabeza de un lado a otro, pero Kim le dijo con la mirada que todo estaría bien y que no había problema en acercarse. Tracy dudó si quería subir al escenario y, tras pensarlo un rato, decidió hacerlo. Dio un paso adelante y subió directamente los escalones hasta el escenario. Las otras tres casas se burlaban mucho de Tracy por pertenecer a Slytherin. Las duras burlas la afectaban, y ella hacía todo lo posible por no demostrarlo. Pero, si te fijabas bien, podías notar que andaba ligeramente encorvada. Ignora al otro y divirtámonos un poco, Tracy. Tracy se sobresaltó al oír la voz de Kim tan cerca. Era como si le susurrara directamente al oído, pero cuando levantó la vista, Kim estaba de pie a cierta distancia, con una sonrisa tranquilizadora. Y cuando sus miradas se cruzaron, Kim le guiñó un ojo rápidamente. Me llamaste Tracy, dijo, completamente sorprendida. Después de un año entero de que la llamaran señora Davis y Davis, por fin oyó a Kim llamarla por su nombre de pila. Las palabras de Tracy hicieron que Kim se diera cuenta de que había llamado a la chica por su nombre de pila, y eso también fue una gran sorpresa para él. Tracy vio los labios de Kim moverse y volvió a oír su voz como si estuviera a su lado. Sí, ya lo vi. Parece que te llamaré Tracy de ahora en adelante. Eres la primera, ¿sabes? La primera a la que llamo por su nombre de pila. Ja, 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 siéntete honrada, pequeña. Los ojos de Tracy brillaban de alegría por ser la primera, y no percibió ninguna negatividad en las burlas de la multitud. Con seguridad, sacó su varita y la apuntó hacia Kim, siguiendo su ejemplo. Recuerda, lanza un hechizo de desarme, Expelliarmus. Tracy asintió, escuchando la explicación de Kim, que le susurraba al oído y a nadie más.
1, 2, 3, ya. En el instante en que Flitwick gritó ahora, Tracy se adelantó y lanzó un hechizo intimidante. Expelliarmus. Un estallido de magia escarlata brotó de su varita y se dirigió zumbando hacia Kim. Kim también apuntó con su varita falsa y susurró Expelliarmus, por si acaso alguien le escuchaba, y respondió con su propio estallido de luz mágica escarlata. Los dos hechizos entraron en contacto entre los dos hechiceros y luego se anularon mutuamente. Kim sonrió y lanzó otro hechizo de desarme sobre Tracy. Tracy, ahora confiada, respondió con su propio hechizo de desarme. El público exclamó «oh» y «ah» al ver chocar los dos hechizos. Una vez más, se anularon mutuamente, ofreciendo al público el espectáculo que deseaban. Tracy volvió a sentirse como pez en el agua y mostró su personalidad desquiciada, lanzando una ráfaga de luz mágica desarmadora hacia Kim. Ahora sí que nos estamos poniendo al día, vio Kim mientras lanzaba un chorro del mismo hechizo hacia Tracy. Los dos chorros rojos de magia se encontraron en el centro, chocando entre sí y luchando por el dominio. Los alumnos más jóvenes se alegraron al ver cómo los chorros de magia se unían continuamente. Tracy sujetó sus varitas con ambas manos cuando sintió que la magia de Kim la abrumaba e intentó canalizar magia hacia su varita, tratando de resistir. Pero la lucha fue inútil, pues la magia de Kim seguía dominando la suya, y la luz mágica de Kim se acercaba cada vez más a la suya. Los estudiantes de Slytherin entre la multitud vitorearon a su representante. Kim había humillado al anterior, pero ella se mantuvo firme frente a Kim, quien había redimido a la casa Slytherin. Kim sonrió con calma mientras infundía una ráfaga de magia en el hechizo y, con un movimiento rápido, anuló la magia de Tracy, abriéndole la mano a la fuerza y arrebatándole la varita, desarmándola en el proceso. La varita giró en el aire antes de caer en la mano de Kim, quien la atrapó con una sonrisa pícara en el rostro. Gané, rió, acercándose a Tracy y devolviéndole la varita. ¿Buen duelo? Tracy volvió a sujetar su varita con fuerza y esbozó su habitual sonrisa alegre. Buen duelo. Estupendo, sonrió antes de volverse hacia Flitwick e indicarle con un gesto que había terminado por ese día. Flitwick aceptó el gesto y subió al escenario, mientras Kim y Tracy bajaban por el otro tramo de escaleras. Tracy y Kim se separaron, y Tracy corrió hacia Daphne, recibiendo miradas de aprobación de muchos estudiantes de Slytherin. ¿Estás bien?, preguntó Daphne, preocupada por su amigo. No exageró, ¿verdad? Tracy se tambaleó hasta colocarse en su sitio con las manos a la espalda y esbozó una sonrisa orgullosa. Me llamó Tracy. Daphne ladeó la cabeza, confundida, y preguntó, ¿qué? ¿Quién me llamó Tracy?, repitió, esperando que sus guapas amigas asimilaran la noticia. ¿Cómo te llamaría si no?, comenzó Daphne, pero a mitad de la frase se dio cuenta y se detuvo. Te llamó Tracy. Tracy soltó una risita y le dio una palmadita en el hombro a Daphne. Dijo que yo era la primera persona a la que llamaba por mi nombre de pila. J.E., J.E., J.E. La chica rubia giró sus ojos azules para mirar al Ravenclaw en cuestión y lo vio volviéndose a poner la túnica, riendo con sus amigos y compañeros de casa. Sintió una mano en su hombro y miró hacia atrás para ver a Tracy mirándola con una expresión alentadora. No te preocupes, pronto te llamará por tu nombre. Daphne miró a su mejor amiga y dijo en tono neutro, me importa un bledo. Tracy arqueó las cejas, optando por no decir nada, pero le dirigió a su mejor amiga una mirada de claro que sí. Cambio de escena. Era como si alguien le hubiera pegado una sonrisa permanente en el rostro a Kim, haciéndolo sonreír como la persona más feliz del mundo. Experimentaba algo parecido a la euforia. El cambio en su magia se hacía más evidente para Kim mientras se detenía un instante para sentirlo, y podía sentir la encantadora sensación de tener su magia bajo su control mejor que nunca. Solo quería desatar su magia y lanzar una enorme ola de hielo contra el gran salón o transfigurar el suelo para cambiar el terreno. Cualquier cosa le serviría, con tal de usar sus habilidades mágicas, pero se contuvo y miró el escenario, observando los duelos. Su interés creció aún más cuando vio a Harry Potter subir al escenario con pasos arrogantes y andares seguros. El niño que sobrevivió parecía sentirse cómodo en el gran escenario y bajo la mirada de la mayoría de los estudiantes. Harry se acercó al lado de Slytherin y señaló a Draco, haciendo un gesto con el dedo índice para invitar a su enemigo /diagonal rival a subir al escenario y batirse en duelo con él. Y no te irás sin avisar como la última vez, ¿verdad, Malfoy? Porque el año pasado fue una completa decepción. Vamos a tener el duelo que tanto querías, dijo el niño que sobrevivió, hablando lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. El rostro de Draco se enrojeció de rabia mientras gruñía, Pota. El rubio Malfoy subió al escenario para enfrentarse a Harry Potter en un duelo. Los dos estudiantes de segundo año se colocaron uno frente al otro en el escenario circular y se miraron con la barbilla ligeramente levantada, sin molestarse en hacer una reverencia. Flitwick miraba alternativamente a Harry y a Draco, sin intentar ordenarles que usaran hechizos de desarme. A juzgar por las miradas que intercambiaron, parecía que no le harían caso. Al medio duende no le preocupaban realmente los hechizos que ambos usarían el uno contra el otro. Si se lastimaban, solo le serviría de lección sobre el peligro de la magia. 1, 2, 3, ya. Harry agitó su varita en alto, pero Malfoy ya había comenzado con 2. Su hechizo golpeó a Harry con tanta fuerza que sintió como si alguien le hubiera golpeado en la cabeza con una sartén. Tropezó, pero todo pareció funcionar, y sin perder más tiempo, Harry apuntó su varita directamente a Malfoy y gritó. Rictus Sempra. Un rayo de luz plateada impactó a Malfoy en el estómago, y este se dobló de la risa, jadeando. Harry le había hecho cosquillas, y apenas podía moverse de tanto reír. Malfoy apuntó su varita a las rodillas de Harry, jadeó. Tarantallegra. Y al segundo siguiente, las piernas de Harry se contrajeron incontrolablemente, como en un paso rápido. Era el hechizo que hacía que las piernas del objetivo se contrajeran sin control, como si estuvieran bailando. Harry se sobresaltó, pero lanzó un hechizo de inmovilización sobre sus rodillas, impidiendo que se contrajeran. Draco, por su parte, hizo lo mismo para contener la risa. Debajo del escenario, Kim, con los brazos cruzados, observaba el duelo y pensaba, los habría derrotado a ambos varias veces. Serpensortia.
Draco gritó, y Kin observó cómo la punta de la varita de Draco explotaba en luz mientras una larga serpiente negra emergía de ella, caía pesadamente al suelo entre ellos y se alzaba, lista para atacar. Está sucediendo, pensó Kin, dando un paso al frente mientras todos los demás retrocedían asustados. Harry blandió su varita contra la serpiente, y se oyó un fuerte estruendo. La serpiente retrocedió con fuerza. Enfurecida, siseando furiosamente, se deslizó directamente hacia Justin Finch Fletchley, que estaba demasiado cerca del escenario, y se irguió de nuevo, mostrando los colmillos, lista para atacar. Kin no miraba la serpiente de Justin Finch Fletchley y fijó su mirada en Harry Potter. Los ojos de Kin se abrieron ligeramente cuando vio a Harry caminar hacia la serpiente. Un tono verdoso apareció en la nuca de Kin al oír al niño que sobrevivió sisear como una serpiente y, milagrosamente, inexplicablemente, vio cómo la serpiente caía al suelo. Dócil como una gruesa manguera de jardín negra, con la mirada fija en Harry. Lengua de serpiente, el lenguaje de las serpientes, dijo Kin, sin darse cuenta de que todos a su alrededor lo escuchaban. Las palabras de Kin lo sacaron de su miedo y provocaron murmullos entre los estudiantes. Todos tenían una misma pregunta en mente: ¿es Harry Potter el heredero de Slytherin? Kin no tenía esos pensamientos. Simplemente miró a Harry con envidia. Harry Potter poseía una habilidad mágica de la que él carecía. La capacidad de comunicarse con otras especies y, hasta cierto punto, de controlarlas, siempre había sido una cualidad positiva. Era una habilidad poco común y se sabía que era una característica casi exclusivamente hereditaria. Kin envidiaba no tener la habilidad de hablar Parcel. Tampoco sabía si era posible aprenderlo. Había oído que Dumbledore lo hablaba, pero no estaba seguro de que fuera cierto. Había estado en la India, y los hablantes de Parcel de allí le habían dicho que era algo innato. La mancha verde se intensificó con las emociones de Kin, echando raíces en su interior, pero se detuvo cuando Kin oyó un grito de la serpiente que se consumió en la nada debido a un hechizo lanzado por Flitwick. El profesor de encantamientos había perdido la sonrisa alegre que tenía en el rostro y una mirada urgente y desconfiada se reflejaba en sus ojos mientras miraba fijamente a Harry. De repente, Era irrumpió en el escenario y se puso la túnica de Harry, arrastrando a su hermana gemela fuera de escena. Ron Weasley apartó a los estudiantes, abriendo paso al escuadrón dorado y permitiéndole salir del gran comedor y escapar de las miradas sospechosas que se posaban en la espalda de Harry. Cambio de escena. Kin gimió al despertarse por la mañana y se incorporó en la cama. No quería levantarse y consideró saltarse su carrera matutina. Ayer, estaba encantado con su nueva mejora mágica y corrió a toda velocidad por una pista de obstáculos llena de objetivos móviles y muñecos colocados en un terreno irregular. Dio vueltas a la pista lanzando poderosos hechizos, corriendo, saltando y realizando todo tipo de esfuerzos físicos. Dio vueltas en la cama un rato antes de percatarse de algo. El niño adormilado miró sus piernas y sintió algo extraño. Levantó la sábana y vio lo que había debajo. Tenía una erección. Kin la observó con expresión intrigada. Jeje. Kin se quedó mirando la tienda de campaña, y la tienda, bueno, no le devolvió la mirada, sino que siguió siendo una tienda de campaña. Un tono rosado apareció en la nuca de Kin mientras contemplaba la tienda, y un torbellino de pensamientos se arremolinaba en su mente. Sutiles cambios se produjeron en la magia de Kin mientras el tinte rosado permanecía en su cuello. De acuerdo, dijo Kin sonriendo, saltando de la cama y dirigiéndose al baño. Miró su mano derecha y esbozó una sonrisa irónica. Cuento contigo, amigo. Vamos a divertirnos. Cambio de escena. En los días siguientes, el tema principal de conversación en Hogwarts fue cómo Harry Potter era el heredero de Slytherin. Después de todo, era el único nacido de Muggles en el castillo. Sentado en la biblioteca, Kin escuchaba la conversación de un grupo de Hufflepuffs que deberían haber estado en clase de herbología. Pero, debido a la fuerte nevada, las clases se habían cancelado. Pudo ver que sus cabezas estaban muy juntas y que mantenían una conversación que parecía muy animada. De entonces, dijo un chico corpulento, le dije a Justin que se escondiera en nuestro dormitorio. Es decir, si Potter lo ha marcado como su próxima víctima, más le vale pasar desapercibido un tiempo. Claro, Justin se lo esperaba desde que le confesó a Potter que era hijo de Muggles. No es algo que se haga con el heredero de Slytherin suelto, ¿verdad? Así que definitivamente crees que eres Potter, Ernie. Y dijo una chica rubia. Trenzas, con entusiasmo. Ana, dijo el muchacho corpulento con solemnidad, es un Parselmouth. Todo el mundo sabe que esa es la marca de un mago tenebroso. ¿Has oído hablar alguna vez de uno decente que pudiera hablar con las serpientes? Incluso al mismísimo Slytherin lo llamaban lengua de serpiente. Se oyó un murmullo profundo, y Ernie continuó, ¿recuerdan lo que estaba escrito en la pared? Cuidado con los enemigos del heredero. Potter tuvo un altercado con Filch. Poco después, el gato de Filch fue atacado. Ese primer año, Crabbe estuvo molestando a Potter en el partido de Quidditch, sacándole fotos mientras estaba tirado en el barro. Poco después, Crabbe fue atacado. ¿Eso significa que Potter irá tras la profesora Potter? Preguntó Hannah Abbott con incertidumbre. Ella también es hija de Muggles. Una expresión de lástima cruzó su rostro. La profesora Potter parece tan amable. Ahora se convertirá en su objetivo. Ernie bajó la voz misteriosamente. El Hufflepuff se acercó, y Kin apoyó la silla sobre sus dos patas traseras para acercarse y oír lo que decía Ernie. Nadie sabe cómo sobrevivió al ataque de quien tú sabes. Es decir, era solo un bebé cuando ocurrió. Debería haber sido hecho pedazos. Solo un poderoso mago tenebroso podría haber sobrevivido a una maldición así. Bajó la voz hasta casi un susurro y dijo, probablemente por eso quien tú sabes quería matarlo. No quería otro señor oscuro que le hiciera competencia. ¿Qué otras cosas oculta Potter? Entonces, de repente, la persona en cuestión entró, golpeó la pregunta con las manos y se apoyó en ella mientras miraba al grupo de Hufflepuffs. Bien, idiotas. Estoy buscando a Finch Fletchley. ¿Dónde está? Los peores temores de los Hufflepuffs se habían confirmado claramente. Todos miraban a Ernie con pavor.
¿Qué quieres de él? Preguntó Ernie con voz temblorosa. Me ha estado tendiendo una trampa haciéndome creer que soy el heredero de Slytherin, se burló Harry, y continuó, necesito hacerle entender que solo intentaba ayudarle. Ernie se mordió los labios pálidos y luego, respirando hondo, dijo, estábamos todos allí. Vimos lo que pasó. Así que todos vieron que la maldita serpiente retrocedió cuando le hablé, siseó Harry al grupo y continuó, ¿o también están todos ciegos? Lo único que vi, dijo Ernie con terquedad, aunque temblaba al hablar, fue que hablabas Parcel y perseguías a la serpiente hacia Justin. Yo no lo perseguí. Dijo Harry, con la voz temblando de ira. Él. Ni siquiera lo tocó. Por poco. Dijo Ernie. Y por si se te ocurre algo, añadió apresuradamente, te puedo asegurar que mi familia lleva 9 generaciones de brujas y magos, y mi sangre es tan pura como la de cualquiera, así que... Harry pateó la pata de la mesa y gritó, me importa un carajo qué tipo de sangre tienes. Ah. Se dio la vuelta y salió furioso de la biblioteca, ganándose una mirada de desaprobación de Madame Pince, que estaba puliendo la cubierta dorada de un gran libro de hechizos. Ay, Dios mío, lo has empeorado mucho, pensó Kim, mirando al grupo de Hufflepuff. Y mira qué asustados están. Por Merlín. Sacudió la cabeza y suspiró, ese Harry Potter no es bueno para controlar los daños. Y Dios mío, esto va a explotar, qué guay. Una sonrisa irónica apareció en el rostro de Kim mientras un rubor se extendía por su cuello, intensificándose con cada segundo que pasaba y alterando la magia de Kim. Fin del video.